Hola a todos. La historia que están a punto de escuchar le pertenece a Koichi Fanfic, el cual pueden encontrar en Wattpad, enlace de la historia original en la descripción. Si les gusta este contenido, no olviden dejar su like y suscribirse a DavidFix para no perderse los próximos capítulos. Empecemos. Capítulo 1. Capítulo 1. Qué estúpido, pensó cierto chico de cabello verde mientras miraba un enorme televisor en un edificio. La televisión mostraba a un héroe y un villano peleando. El villano vestía un traje revuelto mientras que el héroe era un hombre deforme y flaco. Todo podría. No te rindas. La gente gritaba mientras vitoreaba con todas sus fuerzas. Eso era de esperarse. El villano se enfrentó cara a cara contra el héroe número 1. ¿Cómo podrían no tener miedo? Con lágrimas en los ojos, la gente de todo Japón gritó con todas sus fuerzas, esperando que su héroe ganara. Todos excepto uno. Midoriya Izuku, una de las pocas personas que no tenían Kirkles, vio la pelea y en realidad se sintió feliz de que All Might estuviera recibiendo una paliza. Solía idolatrar al héroe número 1 y hasta que el mismo ídolo aplastó sus sueños. Si quieres ayudar a los demás, entonces también podrías convertirte en policía, recordó esas palabras como si fuera ayer. Por alguna razón, no le importaba lo que le sucediera al mundo. Todo lo que quería era que el llamado símbolo de la paz fuera borrado del mundo. Por eso miró la pantalla con ojos llenos de odio. Muere, pensó como si tratara de maldecirlo. El brazo de All Might se volvió musculoso y cargó contra el hombre. El brazo del hombre se agrandó y apuntó a All Might. Sin embargo, All Might logró engañarlo dirigiendo toda su fuerza hacia su otra mano. Cuando su puño se conectó con la cara del hombre, se dispersó una enorme y poderosa ráfaga de viento que era casi como un tornado. El silencio envolvió a todos mientras esperaban lo que sucedería a continuación. El símbolo de la paz levantó el puño y todos vitorearon. TCH. Los héroes siempre ganan. Lo sabía. Es por eso que no pude ganar en nada, pensó Izuku. Entonces sucedió lo inesperado. Mientras todos animaban al exhausto All Might, un líquido negro cubrió al hombre caído. All Might se dio cuenta demasiado tarde y cuando intentó golpearlo, el hombre ya había desaparecido. Golpeó el suelo con desesperación hasta que le sangreó la mano y, aunque no se podía escuchar, la gente lo sintió gritar. Una sonrisa se formó en el rostro de Izuku. El villano en realidad destrozó la mente y la voluntad del héroe. Todos se sintieron aterrorizados. Su héroe ya estaba debilitado y un villano peligroso todavía andaba suelto. Fue una noche horrible. A la gente le tomó tiempo calmarse e Izuku estaba de camino a casa. Estaba de buen humor ya que esa persona fue humillada, aplastada y debilitada. Cómo deseaba escuchar gritar a All Might. Apostó a que era el mismo grito que hizo su corazón cuando escuchó que no podía convertirse en un héroe. Izuku odiaba a los héroes y peculiaridades. Su amigo de la infancia era una buena persona hasta que recibió un poderoso Kirk. Y cuando se conoció la peculiaridad de Izuku, se convirtió en blanco de intimidación por parte de su amigo de la infancia. Y ese mismo amigo de la infancia recibió elogios por su poderoso Kirk de los héroes que lo hicieron aspirar a convertirse en uno. La sociedad ignoraba a los débiles como él y alababa a los fuertes como su amigo. Luego escuchó un sonido de un callejón. Izuku miró y hubo un cambio en las sombras. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. De repente, sintió la necesidad de ir allí. Y luego notó que sus pies se movían sin su consentimiento. Izuku vio lo que había allí. O más específicamente, ¿quién estaba allí? Fue el mismo hombre que luchó contra All Might. El hombre del traje. El hombre que tenía un Kirk extraño. Hola, joven, dijo con voz débil. En lugar de decir no y salir corriendo, Izuku respondió. Hola, señor. El hombre no tenía ojos y tenía una máscara que le cubría la boca. Si es que tenía una. Siento odio por tu parte. ¿Me dirías por qué?, preguntó. Y antes de darse cuenta, Izuku le contó la historia de su vida. Contó todo, desde la intimidación hasta su enojo con All Might y su deseo de que el villano ganara. ¿Querías que ganara?, preguntó. Sí. Es porque quiero ver sufrir a All Might. Una vez dijo que los profesionales arriesgan sus vidas para combatir el mal. Quiero que pierda la vida haciendo eso, respondió honestamente Izuku para su sorpresa. Seré honesto, joven. He estado usando mi Kirk contigo para conocer tus intenciones. Sentí un fuerte odio en ti y pensé que podría ser adecuado para continuar con mi voluntad. ¿Tu Kirk? Pensé que tu Kirk estaba disparando esas ondas de choque. El hombre se rió. Tengo varios Quirks debido a mi Kirk principal, All for One.
All for One me permite robar quirks. Eso es imposible. Y sin embargo aquí estoy. Es lo único que me mantiene con vida a pesar de mis heridas. Izuku luego se detuvo por un momento cuando se dio cuenta de algo. ¿Qué ganarás contándome esto? Preguntó. Moriré pronto. Mis heridas son demasiadas y este cuerpo ya no puede soportarlo. Quiero que continúes mi voluntad. ¿Y eso es? Para destruir esta sociedad de héroes. Para demostrar que todo será mejor bajo un gobernante poderoso. Para demostrarles que todos son iguales contra un ser superior, dijo el hombre mientras soltaba una carcajada. Luego tosió. Izuku no podía creerlo. El mismo hombre que acorraló a All Might le estaba ofreciendo un poder inimaginable. Se le estaba ofreciendo el poder de destruir el mundo. Eres All for One, ¿verdad? Soy Izuku Midoriya. Estoy harto y cansado de este mundo. Enfermo y cansado de los héroes. Enfermo y cansado de la gente. Continuaré con tu voluntad, le dijo Izuku al hombre. El hombre usó lo que le quedaba de fuerza para conjurar un cuchillo. Mi Kirk es malvado. Como dice uno de los 10 mandamientos de la religión cristiana, no robarás y, sin embargo, mi Kirk roba la identidad, lo que hace que una persona sea una persona. Sus quirks. Y la forma de transmitirlo es matarme, explicó All for One. ¿Matarte? ¿Entonces All Might no lo conseguiría? Preguntó Izuku. No. Debo ser asesinado voluntariamente. Conozco muy bien mi Kirk ya que he vivido durante décadas. Ahora tendrás este valioso Kirk y harás tu trabajo. Izuku tomó el cuchillo de la mano del hombre y se acercó a él. Lo colocó alrededor de su cuello. Puedes convertirte en un villano. Y con esas como sus últimas palabras, All for One tenía su garganta cortada. Capítulo 2. Odio. Un sentimiento poderoso y peligroso. El mismo odio estaba en el corazón de Izuku. Lo siento Izuku. Date un chapuzón desde el edificio. También podrías convertirte en un oficial de policía. Tuvo suficiente. Izuku sabía que su sueño no era realista. Él ya lo sabía, pero aún así aguantó. Hasta que su ídolo, el ídolo que amaba tanto, asestó el golpe final a su corazón. Toda su ira y frustración se dirigieron a All Might hasta el punto de convertirse en odio. Y entonces el odio corrompió su corazón. Odiaba a su amigo de la infancia, odiaba a sus compañeros de clase y odiaba a la sociedad que evitaba a los débiles. Y ahora tenía el poder de aplastar a esa sociedad. All for One estaba en sus manos. Ahora tenía un Kirk y sabía cómo usarlo como si estuviera allí todo el tiempo. El poder de robar y el poder de dar. Al igual que su nombre, todo era para una persona. Todos los quirks serán de Izuku. La pregunta era, ¿qué Kirk debería tomar primero? Aparentemente, lo único que se le transfirió fue All for One. Los otros quirks robados del hombre murieron con él. Izuku agarró el cuchillo que usó para matar al hombre. Entonces se dio cuenta de él. De hecho, mató a un hombre. A pesar de que ese hombre era un villano peligroso, Izuku lo mató sin dudarlo. ¿Qué hice? Preguntó horrorizado. Corrió hacia su casa. Izuku. ¿Has visto la televisión? Es All Might. Su madre fue interrumpida cuando agitó la mano. Lo sé mamá, le dijo y corrió a su habitación. Izuku sacó el cuchillo y lo miró. Un cierto sentimiento surgió en él. El sentimiento de responsabilidad lo pesaba. Le quitó la vida a un hombre y juró que continuaría con su voluntad. Izuku no sabía lo que estaba pensando en ese momento, lo que lo hizo estar de acuerdo. Sin embargo, no lo encontró tan mal. Destruir la sociedad de héroes que odiaba sería agradable. Acostado en su cama, pensó en cómo debería planear su movimiento. Ya aceptó la responsabilidad y el hombre confiaba en él. Cerró los ojos y sintió que solo tenía un Kirk que era All for One. Lo primero que tenía que hacer era fortalecerse, lo que significaba que debía robar quirks. Entonces surgió otro problema. ¿Cómo podría robar quirks? Él ya sabía cómo robar quirks, pero ¿cómo puede hacer que el Kirk de una persona permita ser robado? No servía de nada pensar en eso, así que decidió salir de su casa y decidió caminar, buscando cualquier presa que pudiera usar. Y entonces hubo uno. Un borracho durmiendo en la carretera. Izuku miró a su alrededor y cuando estuvo seguro de que no había nadie, arrastró al hombre hasta el callejón. ¿HMMM? ¿Quién eres? Preguntó el hombre. Izuku lo miró con frialdad. Tocó la cabeza del hombre y respiró profundamente, lo que confundió al hombre. Entonces, un dolor indescriptible envolvió al hombre. Sintió que le pelaban la piel, que le quemaban el cuerpo y que sus entrañas se convertían en papilla.
Después de unos segundos de dolor, se sintió normal otra vez. ¿Qué hiciste?, preguntó el hombre. Izuku sacó el cuchillo y el hombre palideció. A juzgar por su traje y el bolso que llevaba, el hombre parecía un oficinista que llegaba a casa del trabajo. Probablemente fue invitado a beber por su jefe. Por favor, no, suplicó el hombre cuando vio el cuchillo. Izuku sabía que no podía dejar que el hombre viviera. Si tenía razón, entonces el hombre sería Kirkles y la noticia de que un hombre se convertiría en Kirkles se difundiría rápidamente. No querría eso, especialmente si estuviera cazando Kirk. Esta era la única manera de que su visión se hiciera realidad. El hombre podría tener una familia esperándolo. Un ama de casa enojada, un niño y tal vez incluso un perro o un gato esperarían que él regresara a la puerta de su casa. Izuku se lo iba a llevar todo. ¿Realmente lo haría? ¿Estaría dispuesto a hacerlo por la ambición de un extraño? ¿Por su ambición? Izuku bajó el cuchillo. La respuesta fue sí. Dejó la escena y caminó hacia un lote vacío. El chico de cabello verde se concentró e identificó el Kirk que robó. Particularidad. Ray-gun. El usuario puede disparar rayos concentrados de energía desde sus dedos. Esto hizo que Izuku sonriera. Obtuvo un Kirk decente. Señaló una lata que estaba a unos metros y disparó un rayo. El rayo explotó en el impacto que dañó la lata. Izuku se preguntó por qué el hombre no quería ser un héroe a pesar de tener un Kirk como este. Pero era inútil preguntarse qué estaría pensando el muerto. Era su segundo asesinato y todo fue por obtener poder. Izuku sabía que no podría detenerse pronto. Debe continuar haciéndose más y más fuerte para volverse lo suficientemente poderoso como para derrocar a esta sociedad de héroes. Pero hasta que llegue ese momento, decidió volver a casa y descansar por la noche. Toshinori. Mantén la calma, le dijo un anciano bajo a un hombre flaco. Esta es la segunda vez que se me escapa. Todo por mi imprudencia. Debe estar ahí afuera, planeando sus próximos movimientos mientras hablamos, dijo Olmigas. Con esas heridas, dudo que pueda sobrevivir y si lo hace, no estará en condiciones de pelear contigo de nuevo. ¿Viste cómo se deterioró su cuerpo? Dudo que aparezca pronto. Es por eso que debe entrenar a su sucesor para que cuando All for One regrese, esté listo, respondió Gran Torino. All for One se encontró inmediatamente después de una búsqueda en toda la ciudad. Lo encontraron muerto en un callejón. Toda la población se sintió aliviada al saber que el villano había muerto. Sin embargo, All Might no pudo evitar sentirse incómodo. Después de todo, la causa de la muerte no fue un puñetazo, sino un corte en la garganta. All Might no sabía por qué había una rendija allí y para qué servía. Su intuición le decía que la guerra entre todos para uno y uno para todos aún no había terminado. Relájate, Toshinori, dijo Gran Torino. Pero. También lo encuentro extraño, pero es posible que estemos pensando demasiado las cosas. Pero eso no significa que te lo tomarás con calma contra tu sucesor. ¿Quién sabe qué maldad hay ahora que All for One se ha ido? ¿Estás bien? Durante el mismo día, se reportó otro asesinato. Un hombre fue asesinado en un callejón con una puñalada. Lamentablemente, no hubo testigos y no parece haber ningún motivo para matar, ya que su dinero y documentos importantes estaban intactos. Izuku vio las noticias mientras desayunaba. ¡Oh cielos! ¿Primero ese villano fuerte y ahora un asesinato?, preguntó Inko. Sí. Los héroes se están volviendo incompetentes, dijo Izuku y ocultó una sonrisa. Capítulo 3. Han pasado algunas semanas desde que Izuku recibió All for One y lo ha estado usando con frecuencia. Todas las noches, estaría cazando peculiaridades. Merodeando en la oscuridad, buscaba a cualquier hombre desprotegido, en su mayoría asalariados y oficinistas borrachos, y luego los inmovilizaba. Después de eso, tomaría sus quirks y procedería a matarlos. Esto no ha pasado desapercibido ya que más y más víctimas cayeron en la caza de Izuku. Algunos periódicos ya habían publicado la ola de asesinatos y ya sugerían que podría haber un asesino en serie suelto. Aunque no ha habido una declaración oficial de la policía, muchos rumores circulaban. Las esposas temían por sus maridos y los hijos no querían dejar el lado de su padre. Todos estos dolores y llantos cayeron en los oídos sordos de Izuku. No le importaba si causaba dolor a muchas personas. Izuku incluso asistió al funeral de su vecino, quien fue su víctima unos días antes. Y dado que él era un don nadie peculiar, nadie sospecharía que él fue quien los mató. Su corazón ya se volvió entumecido y frío. Sin embargo, Izuku se encontró con un problema. Todos los quirks que robó no fueron tan útiles.
Superior Senses, Danger Detector, Adrenaline Rush y Raigun fueron los únicos útiles que obtuvo, pero no son tan buenos en combate. Sus otros quirks fueron inútiles, como Flexible Fingers, Light Show y Flare. Entendió por qué las personas que mató eran simples ciudadanos. Si solo tuvieran el quirk para convertirse en héroes, entonces se habrían convertido en uno. Necesito intensificar mi juego, se dijo Izuku. Si los civiles no tenían dones fuertes, entonces no debería molestarse en robarlos. Después de todo, ¿cuál era el punto de robar a los pobres? Era hora de que él se fuera a lo grande. Izuku ahora robaría a las personas que se burlaban de él. Era hora de robar a los llamados héroes. La policía y algunos héroes estaban en una sala de conferencias. Sobre la mesa había archivos y fotos de las víctimas de Izuku. ¿Qué te hace decir que el culpable es el mismo en todos estos asesinatos? Preguntó un héroe profesional. Según la autopsia, la herida de arma blanca que recibieron todos indicaba que eran del mismo tipo de arma blanca. Y como todos fueron encontrados asesinados en la misma zona, sería lógico pensar que una sola persona hizo esto, dijo el investigador. Dijo. O tal vez hay una secta que usa los mismos cuchillos para cometer asesinatos, agregó otro héroe profesional como una broma ante la cual nadie se rió. Pero el problema que tenemos aquí es el motivo. No es solo un robo, ya que todas sus pertenencias y dinero no fueron tocados. Tampoco pudimos encontrar ninguna conexión entre las víctimas, aparte de que todos llegan tarde a casa, dijo el investigador. Tal vez es un ataque indiscriminado. ¿Qué pasa si el culpable está cazando? Preguntó una heroína profesional. Ahora eso es espeluznante. ¿Estás diciendo que hay un psicópata que caza personas por diversión? Preguntó el primer héroe profesional. También llegamos a la misma conclusión. Existe la posibilidad de que el culpable esté cazando y Musutafu sea su coto de caza. Él o ella podría estar cazando indiscriminadamente o tal vez apuntando a algo, respondió el investigador. Tal vez él o ella está esperando sembrar el miedo o se está vengando de la sociedad. Me he enfrentado a muchos villanos que piensan así, les dijo a todos un héroe profesional. También notamos algo. El culpable solo ataca de noche y cuando no hay testigos. Además, el culpable ataca a personas solas que caminan y según la autopsia, la mayoría de las víctimas estaban borrachas al momento de su muerte, dijo el investigador. ¿Cómo se supone que eso nos ayudará? Creemos que el culpable no tiene un quirk fuerte. Si él o ella solo está apuntando a individuos desprevenidos y solitarios, él o ella no debe tener un quirk que sea adecuado para la batalla. Sin embargo, eso es solo una mera especulación, así que le aconsejo que tenga cuidado, dijo el investigador. ¿Qué debemos decirle al público? Tarde o temprano, harán preguntas sobre los asesinatos. Los medios ya están echando leña al fuego al difundir rumores de un asesino en serie. Si esto continúa, el público entrará en pánico. Un héroe preguntó. Es por eso que debemos resolver esto rápidamente. Tenemos una conferencia de prensa dentro de 3 días y ese es el límite de lo que nuestro oficial de relaciones públicas podría manejar antes de que los medios irrumpan y hagan preguntas. Después de todo, los asesinos en serie son un tema candente para el medios de comunicación, respondió el investigador. Todos en la habitación asintieron en silencio. Todos. Las únicas pistas que tenemos son: nuestro culpable está en Musutafu, él o ella usa un cuchillo como arma, él o ella cazan individuos solitarios, y él o ella puede tener un quirk débil. Tenga cuidado en sus investigaciones. La policía también hará su parte, les dijo a todos el investigador, y con eso se dio por terminada la reunión. Un héroe con una chaqueta de cuero negra y un sombrero negro estaba tomando té. Se sentó y pensó en la reunión. Era el héroe bizarro, Chocho. Se le acercó un compañero héroe profesional, una chica con cabello verde y ojos amarillos. Ella era la héroe de las plantas, Hiedra Salvaje. ¿Un asesino en serie, eh? Esto probablemente se debió a la caída de All Might, dijo Will Divi. Sí. Y para colmo, ninguno de los héroes profesionales fuertes está en este caso. Depende de nosotros ir contra un asesino en serie, respondió Chocho. Al menos tenemos la oportunidad de probarnos a nosotros mismos. Chocho sonrió. Will Divi era su compañera de clase cuando estaban en una escuela de héroes de poca monta. Lucharon mucho y después de unos años, se independizaron. El mundo de los héroes era duro. Había que ser popular y, al mismo tiempo, ser fuerte. Will Divi era hermosa y tenía un buen quirk. Sabía que ella sería famosa algún día. Chocho pensó en el asesino en serie y luego un plan fraguó en su cerebro.
Ya era tarde, Inko ya estaba profundamente dormido e Izuku salió de su apartamento. Convenientemente tenía un Kirk para dormir que hacía que la víctima cayera en un sueño profundo. Funcionaba dejando caer un líquido blanco producido por sus dedos en un vaso de agua y después de unas horas, la persona se sentía somnolienta y se iba a la tierra de los sueños. Por eso podía salir de casa sin preocuparse de que su madre pudiera despertarse y nota que se ha ido. Estaba en lo alto de un callejón, esperando a que pasara alguien. Izuku estaba pegado a una pared usando un Kirk llamado Sticky Fingers. Entonces vio su objetivo para la noche. Un hombre de unos 20 años caminaba tambaleándose con una botella de sake en la mano. Fue una presa fácil para Izuku. Después de todo, solo tenía que apuñalar a un borracho, robar el Kirk y acabar con la víctima. Silenciosamente se arrastró hacia abajo de la pared y caminó hacia él lentamente. Entonces, su detector de peligro se encendió. Se las arregló para esquivar a tiempo antes de que apareciera un puño espectral y casi logra golpearlo. Izuku estaba confundido. El hombre ya no se tambaleaba, sino que se erguía. Además, un ser espectral apareció junto al hombre. Tenía el pelo largo y negro y era de color violeta. Con su cuerpo musculoso, intimidaba un poco a Izuku. Dios mío. No puedo creer que mi plan funcionó en el primer intento. Y no puedo creer que el asesino en serie que hemos estado persiguiendo sea un niño, dijo el hombre. Izuku guardó silencio y se maldijo por ser descuidado. De hecho, fue lo suficientemente descuidado como para no ponerse una máscara. No tienes a dónde correr. Soy más fuerte que tú y he visto tu cara. Incluso si eres menor de edad, igual enfrentarás la justicia, dijo el hombre. ¿Justicia? ¿De verdad ahora? ¿Quién me va a arrastrar entonces? Preguntó Izuku con voz profunda. ¿Quién más que yo? Juro por el nombre del héroe profesional Chocho que te llevaré ante la justicia. Izuku usó su Raigún y disparó un rayo a Chocho. Sin embargo, el ser espectral lo bloqueó y cargó contra él. Osa. Gritó y pinchó el ser espectral. Debido a sus sentidos superiores, Izuku apenas logró esquivar el golpe rápido. Ve. Párate, Platinum. Osa. 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 Gritó el ser espectral mientras golpeaba. Izuku logró esquivarlos a todos y disparó un rayo al ser espectral. Sin embargo, ni siquiera se inmutó y continuó atacando. Usó uno de sus quirks, Smoke Release, y el humo cubrió el campo de batalla. Pensé que su Kirk solo estaba disparando esos rayos. Si mis ojos no me engañaron, el humo salió de su cuerpo. Pensó Chocho. Luego sintió un dolor agudo en la espalda y cuando el humo se disipó, vio que Izuku estaba detrás de él y sostenía un cuchillo ensangrentado. ¿Qué hiciste? Preguntó Chocho. Me teletransporté detrás de ti. A menos que alguien me esté mirando, puedo teletransportarme a distancias cortas, explicó Izuku. ¿Ese es tu Kirk? ¿Entonces esas cosas eran solo trucos de fiesta? Preguntó Chocho nuevamente. No. Esas son mis quirks también. ¿Qué? Tengo múltiples quirks, dijo Izuku y tocó la cabeza de Chocho. El dolor lo envolvió. Sintió que cada hueso que tenía estaba siendo aplastado, su sangre estaba hirviendo y su cerebro estaba estallando. Después de unos segundos, el dolor desapareció. Chocho volvió a sus sentidos y se dio cuenta de la situación. El asesino en serie de cabello verde estaba frente a él y lo iban a matar si no hacía un movimiento. Stand Platinum. Gritó. No apareció nada. Stand Platinum. Gritó de nuevo. ¿Qué está pasando? Chocho preguntó en su cabeza. Oh, ¿te refieres a esto? Ponte de pie, Platinum. Gritó Izuku y apareció el mismo ser espectral que estaba atacando a Izuku. ¿Qué? Preguntó Chocho horrorizado. Stand Platinum desató una andanada de golpes sobre Chocho mientras gritaba Osa. Chocho estaba en el suelo y se arrastró. ¿Quién eres? Preguntó Chocho. ¿Quién soy yo? Así es. ¿Quién soy yo? Izuku se preguntó por un momento. Luego se decidió por un nombre. Soy. Todos para uno. Balanceó su cuchillo hacia abajo. Capítulo 4. La noticia de la muerte de Chocho corrió como la pólvora. Debido a esto, la policía ya no pudo contener a los medios y dio a conocer la información de que un asesino en serie andaba suelto. El pánico se apoderó de la población, especialmente de Musutafu. Los trabajadores de oficina ahora fueron despedidos temprano y se les dijo a los héroes profesionales que cuidaran sus espaldas. Los policías estaban trabajando arduamente para atrapar al asesino en serie antes de que causara más daños. Y sabiendo que todo esto fue causado por él, Izuku se sintió feliz.
Realmente marcó una diferencia en la sociedad y su primer paso hacia su objetivo estaba completo. La caída de la sociedad ya comenzaba en el momento en que el público perdió la confianza en la policía por no informarles sobre el asesino en serie y cuestionaron las habilidades de los héroes. Le temían. En el pasado, había un villano peligroso que infundía miedo a los héroes y era conocido como el asesino de héroes. Pero Izuku era diferente. Los ciudadanos y los héroes le temían. La mayoría de los ciudadanos le tenían miedo, mientras que los héroes eran conscientes y cautelosos de él. Pero pronto, Izuku infundirá miedo en los corazones de todos los héroes. Stand Platinum, dijo Izuku, y apareció un ser espectral musculoso violeta con cabello largo y negro. Sonrió mientras miraba su primer Kirk poderoso. Gracias a All for One, sabrá de inmediato las capacidades de cualquier peculiaridad que robe y cómo usarlas. Alguien llamó a la puerta de su habitación e Izuku le ordenó a Stand Platinum que desapareciera. Izuku. La cena está lista, le dijo Inko. Sí, mamá, respondió Izuku. No puedo creerlo, ¿Chocho estaba hecho? Preguntó un héroe profesional. Su Kirk era poderoso y tenía increíbles habilidades de combate. Incluso esperaba que subiera de rango en unos pocos meses, preguntó otro héroe. Will Divi quería llorar. En realidad, estuvo cerca de Chocho durante sus días de escuela e incluso desarrolló sentimientos por él. Y cuando trabajaban bajo la misma agencia, ella estaba encantada ya que no se separaría de él. Incluso pensó en invitarlo a salir una vez que se convirtieran en grandes héroes. Pero ahora. Todo se había ido. El arrepentimiento llenó su corazón. Quería al menos decirle cómo se sentía. Pero fue asesinado por ese asesino en serie. Y llevará a ese asesino en serie ante la justicia. Muy bien todos. Como saben, Chocho ya está muerto, dijo el investigador, silenciando la habitación. Chocho era un buen hombre y un héroe digno de elogio. Pero no estoy aquí para llorar por él. Para eso están los funerales. En cambio, estoy aquí para encontrar a quien lo mató y poner a esa persona tras las rejas. La gente quiere lo mismo que yo, añadió el investigador. Todos leyeron los archivos que les fueron entregados. Contenía la información de las víctimas, que también incluía al difunto Chocho. Will Divi casi lloró cuando vio que el hombre estaba entre los que murieron. Se usó el mismo tipo de cuchillo para apuñalar a Chocho según la autopsia, por lo que es seguro asumir que es el mismo culpable. Y como antes, no pudimos encontrar ninguna conexión entre las víctimas, por lo que el culpable debe estar matando indiscriminadamente. Tiempo, descubrimos que él o ella debe ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a un héroe profesional. Lo que sea que haya hecho que el culpable pase de atacar a civiles a atacar a héroes, no lo sabemos. Y, como de costumbre, no hay testigos, explicó el investigador. Así que básicamente estás diciendo que no tenemos pistas, excepto que sabemos que el culpable caza en Musutafut, dijo un héroe profesional. Lamentablemente, sí. El culpable es muy cuidadoso. Sus métodos de caza atrapan a los civiles con la guardia baja. Sin embargo, descubrimos una cosa al analizar el cuerpo de Chocho. Parece que recibió heridas de una pelea antes de morir. Eso significa que el culpable cometió un error y no logró matar a Chocho sin ser notado, respondió el investigador. Sin embargo, el culpable debe tener un Kirk poderoso para poder derrotar al Stand Platinum de Chocho. Con eso, surge una pregunta en nuestra mente. ¿Por qué el culpable usaría un cuchillo? Preguntó el investigador. Los demás pensaron profundamente. Tal vez sea para un ritual o algo así. He leído casos en los que algunos psicópatas matan con fines rituales. Tal vez el cuchillo sea una reliquia o algo así, dijo un héroe profesional. ¡Qué tonto! Probablemente sea porque el Kirk del culpable tiene algo que ver con los cuchillos, le dijo una heroína profesional. Así es. Debemos movernos bajo la suposición de que el culpable tiene un Kirk basado en un cuchillo. Es por eso que le pedí a cierto héroe que se uniera a nuestra investigación, dijo el investigador, y la puerta se abrió. Un hombre musculoso con cabello rubio que estaba rapado entró en la habitación. No llevaba nada encima excepto unos guanteletes. Cadenas estaban envueltas alrededor de su cintura y usaba zapatos negros que tenían una punta en la suela. Ese es el héroe resistente, Crystal Spike. Dijo un héroe profesional con asombro. ¿Qué hace un pez gordo como él aquí? Preguntó otro. ¿Por qué haces esa pregunta? Por supuesto que estaría aquí. Un asesino en serie es peligroso para nuestra sociedad. Con mucho gusto ayudaré si eso significa devolver la paz a la vida de los ciudadanos, dijo Crystal Spike. Crystal Spike Senpai. Gritó Will Divi.
Will Divi. Lo sé. Chocho era un buen estudiante de primer año. Vi su potencial y lo ayudé. Por eso seré yo quien derribe al culpable, le dijo Cristal Spike. Ya basta. Continuemos la reunión, dijo el investigador. Cayó la noche y era hora de que Izuku cazara. Su madre ya estaba profundamente dormida debido a una de sus quirks. Ya aprendió la lección y se puso el casco de moto que compró. Después de todo, no podía arriesgarse a que se revelara su identidad mientras estaba débil. Izuku se deslizó por los callejones y suspiró. Desde que la policía publicó la información de que un asesino en serie andaba suelto, era difícil apuntar a víctimas solitarias. Pensó en enganchar a 2 o 3 a la vez, pero había un gran riesgo de que uno de los objetivos se escapara ya que aún no tenía un kit de restricción. Vio a una chica de cabello verde caminando sola. Aunque le deja un mal sabor de boca, Izuku ya mató mujeres. Y esa mujer no fue la excepción. Se arrastró desde la pared y estaba detrás de ella. Las enredaderas brotaron del suelo y lo envolvieron. Izuku luchó pero fue inútil, las enredaderas eran demasiado fuertes. A juzgar por tu cuchillo y cómo te acercaste sigilosamente a mí, debes ser el asesino en serie. Debes subestimar a los profesionales para pensar que puedes matarnos con esas habilidades. Gritó la mujer enojada. La mujer jadeó. Dime, ¿eres tú el que mató al chocho? Preguntó. Izuku estaba pensando en una forma de salir de su apuro. Una idea apareció en su mente. Ah. ¿Esa excusa sin valor para un héroe? Lo maté. De hecho, con bastante facilidad, respondió Izuku burlonamente. La mujer temblaba de rabia y tenía lágrimas en los ojos. Las lágrimas que ella se esforzaba por contener se escapaban. Soy Will Divi. Reconoce ese nombre como el héroe que te llevó a la cárcel. Gritó Will Divi y se acercó a Izuku. Sonrió y Will Divi lo notó demasiado tarde. Un ser espectral entregó un uppercut. Las enredaderas alrededor de Izuku se aflojaron y él se alejó. Sin embargo, la mujer no debe vivir. Vio Stand Platinum. Ese era Stand Platinum. ¿Por qué lo tienes? Preguntó Will Divi. Stand Platinum cargó contra el héroe y la golpeó. Más enredaderas crecieron del suelo y envolvieron al ser espectral. Sin embargo, un rayo de energía la golpeó y cuando miró la fuente, provenía del dedo de su enemigo. Otro rayo fue disparado y ella apenas lo esquivó. Esa persona tiene 2 quirks. Pensó. Perdió la concentración por un momento y Stand Platinum le dio un puñetazo en el estómago. Luego siguió con 2 jabs, un gancho de derecha y un uppercut. Will Divi estaba en el suelo. Tú. Nunca. Te perdonaré. Algún día. Serás castigado. Por tus crímenes. Dijo Will Divi. Izuku le tocó la cabeza. A la mañana siguiente, el cuerpo de Will Divi fue encontrado con una puñalada. Capítulo 5. 2 héroes más murieron el mismo día y la gente estaba aterrorizada. Musutafu impuso el toque de queda y los héroes profesionales patrullaron las calles a altas horas de la noche. Pero esos héroes patrulleros le facilitaron aún más a Izuku cazar a su presa. La policía estaba desconcertada. Hubo evidencia de que los héroes resistieron antes de ser asesinados y quedaron algunas enredaderas en la escena. ¿Estaba equivocado? El culpable no tenía un kir de cuchillo, sino un kir de enredadera. Entonces, ¿por qué el culpable no lo usó antes? ¿Por qué aparecieron esas enredaderas cuando el culpable comenzó a matar a múltiples objetivos? Pensó el investigador. El investigador Edo era un hombre de 35 años con cabello negro puntiagudo y barba desaliñada. Estaba a cargo del caso del asesino en serie. El caso había recibido más y más atención y más héroes se estaban involucrando. No era lo mismo que el Hero Killer. En casos recientes, descubrieron que incluso los villanos fueron atacados. ¿Qué pasa? Preguntó Edo mientras caminaba. Luego chocó con un chico de pelo verde. Lo siento, se disculpó Izuku. No fue mi culpa, Edo también se disculpó y siguió su camino. Izuku miró al hombre que lo golpeó. ¿Un oficial de policía, eh? Ahora que lo pienso, hay más policías en Musutafu. Los héroes también se pueden ver por todas partes. Supongo que estoy recibiendo un poco de atención ahora. Debería estar preocupado. Pensó Izuku. Mientras tanto, un hombre de cabello rubio miraba una foto antigua. Era una foto de él, una chica de pelo verde y un chico de pelo negro. A pesar de que eran de diferentes grados, Cristal Spike, Will Divi y Chocho eran buenos amigos. Ahora que sus amigos se habían ido, su deseo de venganza creció dentro de él. Atraparía al asesino y traería la paz a sus amigos.
Crystal Spike salió de su agencia y patrulló las calles con la esperanza de encontrar alguna pista. Fue a cada callejón y calle donde ocurrieron los ataques. Todo fue demasiado aleatorio. Los lugares estaban demasiado dispersos, era como si se estuviera alejando más y más. ¿El culpable tiene un medio de transporte? ¿Una motocicleta tal vez? Pero no había huellas de neumáticos en las escenas del crimen. Según las investigaciones, el culpable tiene un Kirk de vid. ¿Qué pasaría si esas enredaderas se quedaran atrás para confundir la investigación? Eso es demasiado estúpido. ¡Ak! No llego a ninguna parte, pensó Crystal Spike. ¿Estás bien?, preguntó una voz detrás de él. Crystal Spike se dio la vuelta y vio a un niño de cabello verde con pecas. De alguna manera, se sentía tranquilo a su alrededor. No hay problema, chico, dijo Crystal Spike. Si quieres hablar de eso, no estoy tan ocupado, ofreció el chico. Ambos estaban sentados en un banco del parque. El sol ya se estaba poniendo y estaban bebiendo té enlatado. Es solo que quiero venganza, ¿sabes? No suena como un héroe, pero quiero que mis amigos estén en paz, le dijo Crystal Spike al chico. Ya veo. Debe ser duro. No podía imaginar perder a mis amigos, dijo el chico. Sé que es parte de ser un héroe, pero aún duele. No me arrepiento de ser un héroe, pero a veces, no quiero ninguno de estos terribles sentimientos. ¿Qué tan cerca estás de atrapar al tipo? Crystal Spike le contó todo sobre la investigación. Actualmente, no tenían pistas sobre el culpable, excepto que él o ella tenía su sede en Musutafu. El don del culpable también era desconocido, pero se suponía que era un don de la vid. Crystal Spike también le contó el plan de la policía de contratar héroes más fuertes para ayudar con la investigación. ¿Y cuáles son tus planes para capturar al culpable?, preguntó el chico. Crystal Spike le dijo su ruta de patrullaje y la hora en que patrullará. Gracias, chico. Me siento mejor gracias a ti, agradeció Crystal Spike. No hay problema. Se siente bien ayudar a alguien que protege la paz de esta ciudad, respondió el chico. Y con eso, Izuku se fue. Usó Free Talk, un Kirk que hace que una persona hable sobre sus sentimientos y lo que tenía en mente. Izuku le robó el Kirk a un asalariado que usó el Kirk para ascender rápidamente en la escala corporativa. La policía no estaba en sus pistas para que Izuku pudiera relajarse. Sin embargo, eso no significaba que no debería tener cuidado. Y ahora, tenía que borrar a la persona que le habló. Crystal Spike en realidad estaba patrullando al mismo tiempo y en el mismo lugar, tal como le dijo a Izuku antes. Y por suerte, estaba solo en una calle donde nadie suele cruzar. Su compañero de patrulla en realidad se fue a ir al baño y como el parque estaba muy lejos, su compañero simplemente lo alcanzaría. Este sería un buen lugar. Según los informes, el culpable apunta a las víctimas en callejones y calles vacías, pensó Crystal Spike. Escuchó algo aterrizar detrás de él y sintió una intención asesina. Crystal Spike vio a una persona que llevaba un casco negro y un chándal verde. A juzgar por los anchos hombros del culpable, supuso que era un hombre. El culpable sostenía un cuchillo negro. Gané el premio gordo, dijo Crystal Spike y activó su Kirk. Su cuerpo se convirtió en un cristal duro y creció picos. Con los ojos llenos de odio, cargó contra el culpable. Disparó proyectiles de puntas de cristal de sus manos, pero se detuvieron en el aire cuando estaban a punto de él. ¿Su Kirk no era un Kirk de vid?, preguntó Crystal Spike en su mente. El culpable lo apuntó con el dedo y luego un rayo salió disparado de él. Crystal Spike sintió una picadura cuando lo golpeó. Esperar. ¿Tiene otro Kirk? ¿Es un híbrido? Trató de analizar Crystal Spike. El culpable desapareció y cuando Crystal Spike miró hacia atrás, el culpable estaba allí. A pesar de su cuerpo endurecido, sintió un fuerte golpe del culpable. Le dispararon más rayos de energía y cada uno se volvió más fuerte que el anterior. Se dispararon púas hechas de cristales al culpable pero, como antes, se detuvo en el aire. Renunciando al combate a larga distancia, Crystal Spike decidió acercarse. El culpable aceptó su desafío y lo sorprendió. Apareció un ser espectral violeta que era musculoso y tenía el pelo largo y negro. De ninguna manera. Stand Platinum, murmuró Crystal Spike. Su sorpresa lo dejó completamente abierto y Stand Platinum entregó un gancho de derecha. Él estaba sorprendido. Tenía la misma apariencia y fuerza que el Kirk de su amigo. Y si eso no fuera suficiente, las vides brotaron del suelo. Este es el Kirk de Will Divi, exclamó. Las preguntas llenaron su cabeza. ¿Por qué el culpable tiene múltiples Kirks?
¿Por qué tiene chocho y Will Davis Kirk? Entonces hizo clic en él. Ahora conozco tu Kirk, dijo Crystal Spike. El culpable se detuvo en seco. Tu peculiaridad te permite robar las peculiaridades de otras personas y usarlas. Increíble. Eres el primero en adivinar eso. Bueno. La mayoría de ellos estaban demasiado asustados para pensar en sus vidas en primer lugar, dijo el culpable y aplaudió. Su voz. ¿Dónde lo he oído antes? Preguntó Crystal Spike en su mente, buscando en su memoria. El culpable tocó su cabeza y Crystal Spike sintió el peor dolor que jamás había sentido. Después de eso, su cuerpo cristalizado desapareció. Se sentía débil y abierto. Parece que este es el límite de tu venganza, dijo el culpable. Crystal Spike recordó la voz. Tú eres el chico de esta tarde. El culpable se encogió de hombros y luego tocó el cuchillo en su pecho. Supongo que tienes razón. Pero no importa, dijo el culpable. Supongo que no, respondió Crystal Spike. Supongo que esto es todo para mí. Lo siento, Chocho. Lo siento, Will Davis, se disculpó Crystal Spike en su cabeza. Izuku apuñaló el corazón del héroe, matándolo instantáneamente. Capítulo 6. Todo el mundo tenía miedo. Héroes, villanos y civiles estaban siendo asesinados. Para empeorar las cosas, hubo múltiples víctimas en diferentes áreas en una noche. Este cambio repentino desconcertó a la policía hasta el punto de que creyeron que podría haber varios culpables en lugar de uno. Eso realmente tiene sentido, dijo el investigador Edo durante la reunión. Asumimos que solo había un asesino. Pero pasamos por alto las señales obvias. Como hemos visto en diferentes áreas, algunos héroes profesionales se resistieron antes de que los mataran. Vimos restos de diferentes quirks en el área como fragmentos de cristal, paredes agrietadas, enredaderas e incluso acero derretido. Debe haber múltiples asesinos con el mismo tipo de cuchillos. Agregó. ¿Eso no empeoraría las cosas? Ahora tenemos que atrapar a varias personas. Y sería peligroso si están bajo una organización, dijo un héroe profesional. ¿Podrían estar relacionados con la Liga de Villanos? Preguntó otro héroe profesional. Eso es bastante improbable. Recuerda, el grupo también mató a los villanos. O tal vez. Edo se quedó dormido. Tal vez que... ¿Qué pasa si el culpable está conectado con la Liga de Villanos? ¿Qué pasa si fue un culpable solitario todo el tiempo? Preguntó Edo. ¿De qué estás hablando? Tú mismo lo dijiste. Había diferentes quirks en cada escena del crimen. A menos que estés diciendo que el culpable tiene múltiples quirks, se desvaneció un héroe profesional. La realización golpeó la habitación. Tenemos que llamar a los mejores héroes ahora. Gritó un oficial de policía. También tenemos que sacar a los héroes del área. Es demasiado peligroso para ellos. Gritó otro. Mientras la habitación estaba en pánico, Edo se sentó en silencio y pensó profundamente. Espero estar equivocado. Pero todas las pistas conducen a esto. Si el culpable es el mismo con el que luchó esa persona, podríamos estar en peligro. Debemos derrotarlo de inmediato, pensó. Izuku estaba tarareando mientras se bañaba. Su cuerpo ya estaba bien tonificado desde que obtuvo un kirk musculoso y sus sentidos estaban agudos. Se sentía como una persona totalmente diferente en comparación con su yo inútil y sin peculiaridad. Salió del baño y encendió la televisión. Se estaban reportando noticias de su cacería de Kirk. La gente empieza a dudar de la policía y los héroes, ya que viven con miedo. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver las noticias. Al destruir su confianza en los héroes y la policía, estaba haciendo un buen trabajo al destruir la sociedad. Sin embargo, eso no fue suficiente. El hombre que lo bendijo con poder no estaría satisfecho con eso. Incluso Izuku no estaba satisfecho. Por eso necesitaba intensificar su juego. Y con muchos quirks en la mano, podría enfrentarse a cualquier cosa. Mamá. Voy a salir un rato. Gritó Izuku. Cuídate, cariño. Respondió Inko. Un hombre musculoso con cabello carmesí corto y puntiagudo estaba sentado en la silla de su oficina. Tenía una gran cicatriz que le cruzaba la cara izquierda. Ese hombre era el héroe número 1, Endeavor. Su teléfono sonó y aunque estaba ocupado leyendo algunos archivos, lo descolgó. Hola Endeavor, saludó una voz. Edo. ¿Qué quieres? Preguntó Endeavor. ¿Sabes por qué estoy llamando? Endeavor miró los archivos que estaba leyendo. Se trataba de héroes, civiles y villanos muertos en diferentes lugares de Musutafu. Todos tenían heridas de cuchillo que se pensaba que eran del mismo tipo de cuchillo.
Se trata de ese asesino en serie, dijo Endeavour. Sí. A la policía le gustaría pedir tu ayuda oficialmente, le dijo Ero. Hice un poco de investigación por mi cuenta. Y tienes razón, sería mejor si colaboramos. De ninguna manera permitiré que un asesino entre en mi ciudad. Sobre eso. Hay un poco de complicación sobre el asesino. Edo le habló de sus deducciones sobre el asesino. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Existe la posibilidad de que sea un Nomu? Preguntó Endeavour. No podía creerlo. Si era cierto, entonces la ciudad debía estar en grave peligro. Un Nomu casi lo mata, pero afortunadamente, solo le dejó una gran cicatriz. Si uno de esos estaba jugando en su ciudad, entonces, como el héroe número 1, debe de tener su alboroto. ¿Qué tan seguro estás? Preguntó Endeavour. Tenemos rastros de múltiples quirks utilizados en las escenas del crimen. O hay múltiples culpables o el culpable tiene múltiples quirks. Y Nomus tiene múltiples peculiaridades. Exactamente. Endeavour pensó por un momento. Si era un Nomu, entonces debe estar conectado a la Liga de Villanos. Pero, ¿qué ganarían matando indiscriminadamente? Endeavour tenía muchas preguntas en la cabeza, pero ninguna de ellas sería respondida si se sentaba en su oficina. Voy a salir un rato, le dijo Endeavour a sus compinches y salió de su agencia de héroes. Se pidió su ayuda para la investigación y se les dará su ayuda. Musutafu era su hogar y si era un patio de recreo para un Nomu, eso significaba que su familia estaba en peligro. Endeavour decidió ir a la estación de policía y ayudar en la investigación. Endeavour no era exactamente un hombre de familia. Abusó de su esposa, descuidó a sus hijos e hizo que su hijo lo odiara. Sin embargo, él quería cambiar todo eso. No era demasiado tarde para expiarse. Quería ser parte de su mundo y mostrarle sus sonrisas a pesar de los pecados que cometió. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un chico con una sudadera con capucha verde pasó frente a él. La capucha del niño estaba levantada y su cabeza colgaba baja para que Endeavour no pudiera ver su rostro. Ah. El héroe número 1 perfecto, dijo el chico. ¿Puedo ayudarlo, joven? Preguntó Endeavour. Sí. Me ayudarás a destruir la sociedad. Dijo el niño. Endeavour sintió una intención asesina cuando vio brillar los ojos verdes del chico. No podía ver la cara del niño con claridad porque en un segundo, todo lo que rodeaba al niño salió volando. Ventanas destrozadas. La gente fue derribada. Los autos quedaron volcados. Endeavour logró permanecer de pie, pero aún así fue empujado hacia atrás. El chico chasqueó el dedo y su sudadera verde se transformó en un traje negro. Un casco negro con pequeños caños industriales cubría su rostro. Ahora, héroe número 1. Muéstrale a Japón lo fuerte que realmente eres. Gritó el villano. Capítulo 7. Endeavour miró al villano frente a él. El traje negro y el casco negro le recordaban a cierto villano, pero no podía recordar cuando vio a ese villano. Sin embargo, no era momento de pensar en cuando lo conoció. Miró a su alrededor y algunos civiles estaban evacuando. Y afortunadamente, algunos de ellos llevaban a los que quedaron inconscientes. Los héroes profesionales también se apresuraron a llegar a la escena y comenzaron a encargarse de las evacuaciones. Algunos de ellos estaban junto a Endeavour. Solo necesito a Endeavour. El resto de ustedes deberían irse. A menos que quieran que su vida sea truncada, advirtió el villano. Sintieron su fuerte intención de matar, que incluso Endeavour sintió un sudor frío corriendo por su rostro a pesar de que sus llamas lo mantenían caliente. Endeavour. ¿Qué debemos hacer? Preguntó un héroe profesional. Es solo un villano solitario y tenemos al héroe número 1 aquí. Vamos a enfrentarlo. Dijo otro héroe profesional y cargó contra el villano. Espera. Gritó Endeavour, pero ya era demasiado tarde. Se disparó un rayo de energía y dejó un agujero en el pecho del héroe. Los otros profesionales observaron con horror cómo el héroe muerto se derrumbaba en el suelo. Como dije. Solo necesito a Endeavour. Extras como tú ni siquiera merecen mi tiempo, advirtió el villano nuevamente. Todos. Ayuden con las evacuaciones. Déjenme a este tipo a mí, dijo Endeavour a los otros héroes profesionales. Pero es poderoso. Podemos enfrentarlo juntos. Protestó un héroe profesional. No. Simplemente morirás. Y además, si ese tipo está aquí, simplemente dirá no te preocupes. Después de todo. Yo estoy aquí. Así que ponte en marcha. Les ordenó Endeavour y los héroes huyeron de la escena. ¿Terminaste? Preguntó el villano. Sí. Tu impresión de All Might es lamentable.
No me importa exactamente la opinión de un villano. Bastante justo. ¿Empezamos este espectáculo? Muy por delante de ti. Gritó Endeavor y disparó llamas al villano. Esas llamas no alcanzaron al villano que preocupaba a Endeavor. Endeavor luego disparó llamas más calientes, pero eso tampoco funcionó. ¿Es resistente a las llamas? Es por eso que obligó a los demás a irse. Endeavor preguntó en su cabeza. Y luego, el villano desapareció frente a sus ojos. Le tomó un segundo darse cuenta de que el villano probablemente estaba detrás de él y cuando se dio la vuelta, recibió un golpe en el estómago. Fue poderoso y lo envió a estrellarse contra un edificio. Fuerza mejorada, Impact Slam, Shockwave Force y Crystal Spike es una combinación maravillosa, dijo el villano mientras miraba su puño, que estaba agrandado, verde y puntiagudo. Endeavor tosió sangre y sintió un líquido tibio goteando del área de su estómago. ¿Qué fue eso? Disparó un rayo, se teletransportó, y luego tuvo super fuerza. Pensó mientras bajaba del edificio. ¿Eres tú el que está detrás de los asesinatos? Preguntó Endeavor. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó el villano. La policía cree que el culpable tiene múltiples peculiaridades. Y parece que cumples los requisitos. Wow. ¿La policía realmente se dio cuenta de eso? Estoy asombrado. Endeavor estaba en guardia. Su enemigo tenía múltiples peculiaridades y, por lo tanto, debe tener cuidado. Sin embargo, todavía tenía una pregunta en mente. ¿Eres un gnomo? Preguntó. ¿Esas extrañas criaturas con múltiples quirks también? No. Soy 100% humano. Digamos que encontré una oportunidad increíble para destruir esta sociedad, dijo el villano. Ya veo. Compré suficiente tiempo, supongo. Los civiles ya deben estar lejos. Eso significa que puedo luchar sin contenerme, pensó Endeavor. Eso es lo que quiero, le dijo el villano. ¿Qué? Quiero que pelees conmigo sin contenerte. De esa manera, puedo mostrarle a este mundo que ni siquiera el héroe número 1 puede detenerme, dijo el villano y señaló al cielo. Endeavor miró hacia arriba y vio un helicóptero de noticias sobrevolando sobre ellos, informando sobre su pelea. Entonces se dio cuenta del peso de la batalla. La derrota no era una opción. La sociedad todavía estaba en duda, los villanos todavía andaban sueltos y los ciudadanos no tenían un pilar en el que apoyarse. Ese era su trabajo. Convertirse en el pilar que sostuviera a todos como solía hacer esa persona molesta. Y probaría que se podía apoyar en él al salir victorioso en cada pelea. Será mejor que hagas un buen espectáculo. Gritó el villano y miró a Endeavor con la palma de su mano. Una enorme onda de choque lo golpeó y lo derribó. La carretera resultó dañada y los automóviles volaron o explotaron. El daño fue enorme ya que cubrió muchas cuadras de la ciudad. El humo cubrió el área. Me pregunto si eso lo mató. Murmuró el villano. Flash Fire Fist, Jet Burn. Una ráfaga de fuego golpeó al villano y le dejó una quemadura en el pecho. Si no fuera por su peculiaridad de resistencia, el villano habría quedado impresionado. Pero eso no ayudó con el dolor y el calor que sentía. Endeavor salió del humo. La sangre goteaba de su cabeza y su traje estaba dañado. La onda expansiva fue poderosa y sabía que no podía permitirse el lujo de asumir más de esos. Mientras tanto, el villano gritaba de dolor. La quemadura en su pecho era demasiado para él. Si no fuera por su máscara, uno podría ver las lágrimas formándose en sus ojos. Había estado cazando héroes y siempre sacando ventaja sobre ellos. Entrarían en pánico si descubrieran que tenía múltiples quirks y que no tenía dificultad para matarlos. Pero Endeavor fue un caso diferente. Lo enfrentó directamente. El dolor que sientes en este momento no es nada comparado con el dolor que infliges, villano, dijo Endeavor. Así que estás actuando alto y poderoso ahora, ¿eh? Entonces te mostraré el poder real. Gritó el villano y levitó. Nubes negras se formaban sobre ellos y el viento soplaba. El trueno rugió y el relámpago brilló. Desaparecer, dijo el villano. Endeavor fue alcanzado por un rayo. No se permitió bajar por el dolor. Cayó otro rayo y él lo evitó. Más y más relámpagos caían al suelo mientras Endeavor hacía todo lo posible por esquivarlos. Haz tu mejor esfuerzo. Héroe número 1. Dijo el villano mientras se reía de los intentos de Endeavor de esquivar. Endeavor no pudo disparar llamas al villano que se reía porque estaba demasiado concentrado en esquivar. Si tuviera suficiente tiempo, lo quemaría. Al no tener otra opción, dejó de moverse y apuntó con la palma de la mano al villano. Un rayo lo golpeó, pero él controló el dolor. Flash Fire Fist, Jet Burn.
Gritó y una ráfaga de fuego golpeó al villano. El villano se cruzó de brazos para defenderse, pero aún así gritaba de dolor. Tenía los brazos quemados y temblaba. Los rayos se detuvieron y Endeavor contuvo el aliento. Ya estaba sintiendo que su cuerpo se estaba calentando. Eres molesto. Pero eso es lo que debo esperar de ti, héroe número 1, dijo el villano. Endeavor guardó silencio. Sabiendo que su enemigo tenía múltiples quirks, tenía que ser cauteloso. ¿Quién sabe qué otros trucos tiene bajo la manga? Thunderbolt and Lightning. Muy aterrador. Quería acabar contigo con eso, pero sería muy aburrido. Y todavía tengo muchos quirks para probar contigo. El villano cargó contra Endeavor y lanzó un puñetazo que Endeavor bloqueó. Luego agarró la cara de Endeavor y la arrastró por el suelo. Endeavor intentó disparar llamas al villano, pero fue en vano. El villano lo arrojó hacia arriba y un rayo lo golpeó. Formó una bola de energía en su mano y la disparó al Endeavor que caía, provocando una explosión. El humo cubrió el área. Mientras tanto, la gente estaba horrorizada por lo que estaba pasando. El héroe número 1 estaba siendo golpeado. Su familia estaba preocupada especialmente por su hijo, Shoto. La batalla con Nomu era reciente y ahora su padre estaba luchando contra otro villano fuerte. Si bien todavía tenía resentimiento contra su padre, sabía bien que Endeavor estaba tratando de expiar. Por eso deseaba que su padre regresara a casa sano y salvo. El pueblo también deseaba lo mismo. Algunos de ellos todavía dudaban de las capacidades de Endeavor y de si era digno de ser el héroe número 1. Pero querían que viviera y continuara protegiéndolos de la amenaza conocida como villanos. Todos esperaban que Endeavor demostrara su valía como el héroe número 1 y, si falla ahora, la sociedad se desmoronaría. Todos. El humo se está aclarando y ahora vemos. El reportero de noticias se fue apagando. La gente, la familia Todoroki y especialmente Shoto se desesperaron cuando vieron lo que estaba pasando. Endeavor estaba acostado en el suelo mientras el villano levitaba frente a él. Una niebla negra envolvió al villano y luego apareció frente al equipo de noticias con la cámara apuntándolo directamente. Hola Japón. Soy All For One, se presentó. Capítulo 8. Hola Japón. Soy All For One, se presentó el hombre enmascarado. Al ver la televisión, All Might sintió que el horror inundaba su cuerpo. Su enemigo jurado aún estaba vivo. Sin embargo, notó que All For One era más pequeño y tenía una voz diferente. ¿Tenía un Kir de posesión? Si poseyó a un joven, entonces es la escoria más baja posible. Pensó All Might. Debes estar preguntándote. ¿Por qué estoy luchando contra el héroe número 1? La respuesta es simple. Destruir la sociedad. ¿Qué pasaría si otro héroe número 1 cayera? ¿No sembraría eso miedo y desesperación? Pero no me detendré ahí, dijo el villano. El reportero y el camarógrafo lo miraron petrificados por el miedo. Mataré a héroes, villanos y a cualquiera que se interponga en mi camino, esparciré miedo y desesperación por todo Japón y, en última instancia, por todo el mundo. Destruiré esta sociedad de héroes y villanos y de sus cenizas, haz una sociedad donde todos vivan igualmente con miedo. Porque yo soy todos para uno. Todo me pertenece. Incluso sus vidas. Añadió. La gente sintió verdadero miedo. El villano era diferente a todos los demás que habían visto hasta ahora y era lo suficientemente poderoso como para desafiar a Endeavor. La desesperación se estaba apoderando de ellos a medida que los restos de esperanza en sus corazones desaparecían gradualmente. Y para que mi ambición se haga realidad, te mostraré lo débil que es tu héroe número 1, dijo el villano. Miró al suelo y vio que Endeavor estaba de pie a pesar de que estaba tembloroso. Su traje estaba muy dañado y se podían ver moretones en su cuerpo. Sin embargo, no parecía que estuviera derrotado. Los ojos de Endeavor irradiaban determinación. La determinación de proteger a todos del villano frente a él estalló dentro de su cuerpo. La niebla negra cubrió al villano y se teletransportó frente a Endeavor. ¿Todavía puedes moverte? Preguntó. No puedo perder contra personas como tú, respondió Endeavor. Bueno, lo que sea. Iba a matarte de todos modos, incluso si permanecías acostado. Endeavor disparó llamas y, como antes, no alcanzó al villano. Sabiendo que las llamas a baja temperatura no harían nada, cargó contra él con los puños ardientes. El villano esquivó los ataques de Endeavor debido a sus sentidos mejorados y peculiaridades de superreacción. Pero Endeavor descubrió algo. El villano era incómodo en el combate cuerpo a cuerpo. Endeavor vio muchos movimientos innecesarios y logró conectar algunos golpes. El villano se teletransportó lejos de él y lanzó una onda de choque.
A pesar de que era más débil que el primero, Endeavor todavía fue derribado. Déjame adivinar. Esta es la primera vez que peleas, dijo Endeavor después de levantarse. El villano se quedó en silencio. Por supuesto. Todo lo que hiciste fue atrapar a los héroes con la guardia baja y luego proceder a matarlos. En realidad, no luchaste contra ellos correctamente. Y eso será tu perdición. Gritó y cargó. Entonces, un ser espectral violeta y musculoso apareció de la nada y golpeó a Endeavor. Endeavor disparó llamas al ser espectral, pero no pareció verse afectado, ya que siguió golpeando. Flash Fire Fist, Flame Melts. Gritó Endeavor y grandes llamas envolvieron su puño. Golpeó al ser espectral y desapareció después de haber sido sometido a tanto calor. Sin embargo, descubrió que era solo una distracción. El héroe número 1 vio que el villano estaba reuniendo energía en su mano izquierda que estaba agrandada. Endeavor intentó correr hacia él para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Un enorme rayo de energía junto con una onda de choque lo golpeó. El ataque destruyó un par de manzanas de la ciudad e incluso derribó algunos edificios. ¿Eso lo mató?, preguntó el villano. Como para responder a su pregunta, una gran explosión de alquiler lo golpeó. El villano volvió a gritar de dolor. Corriendo por el humo, Endeavor apareció y asestó un puñetazo en la cara del villano que hizo que la máscara se rompiera. Necesito averiguar su identidad. Para que incluso si se retirara, no tendría a dónde correr. Pensó Endeavor y levantó el puño. Al darse cuenta de sus intenciones, el villano hizo que crecieran enredaderas y se envolvieran alrededor del brazo de Endeavor. Endeavor quemó las enredaderas, pero el villano ganó tiempo para agrandar su puño y cristalizarlo. El villano golpeó a Endeavor en la cara y lo derribó. Pero el villano no se detuvo. Su otro puño también se agrandó y cristalizó con púas y continuó golpeando a Endeavor. Golpe tras golpe, Endeavor podía sentir que su conciencia se desvanecía. Es tu culpa. Tú eres quien hizo a mamá, recordó las palabras de su hijo cuando metió a su esposa en el manicomio. Todavía tenía que hacer las paces. Todavía no han sonreído por él. Por eso, tenía que demostrarles a ellos y al mundo que sería el mejor héroe. Endeavor agarró las manos del villano y lanzó llamas calientes. A pesar de estar cristalizado, el villano todavía gritaba. Entonces, Endeavor sintió que algo lo apuñalaba en el estómago. Miró hacia abajo y vio puntas de cristal alojadas en él. Soltó al villano y el villano lo golpeó, tirándolo al suelo. Fuiste duro. Pero es hora de terminar con esto, dijo el villano. Tienes razón. Es hora de terminar con esto. Gritó Endeavor y una enorme columna de llamas lo rodeó. El villano retrocedió por el calor y no podía creer lo que estaba viendo. El cuerpo de Endeavor estaba completamente rodeado de llamas que solo sus ojos podían ver. Lentamente, comenzó a calentarse e incluso el villano estaba visiblemente intimidado. Resistencia mejorada. Cuerpo de punta de cristal. Protección temporal. Resiste la llama. Gritó el villano mientras su cuerpo cambiaba. Quemadura de prominencia. Gritó Endeavor y un destello de luz envolvió el campo de batalla. El reportero de noticias, el camarógrafo y las personas que miraban la televisión se taparon los ojos. Y cuando la luz desapareció, vieron a Endeavor tirado en el suelo y el villano estaba de rodillas. El traje del villano estaba chamuscado y revelaba quemaduras graves. Su casco todavía estaba intacto debido al kit de protección temporal que usó. Endeavor suspiró. El fallo. Los pasos del villano se podían escuchar mientras su cuerpo cansado yacía en el suelo. El villano entonces tocó su cabeza y sintió un dolor intenso e indescriptible. Pero a él no le importó eso. Sabía que iba a morir. Y todo lo que tenía era arrepentimiento. Lo siento, Rey. Te obligué a casarte conmigo solo para cumplir mis ambiciones. Nunca te vi como mi esposa. Te merecías un hombre mejor. Lo siento, Natsuo. Te rechacé a pesar de que intentaste llamar mi atención y la de Shoto. Lo siento, Fuyumi. Nunca concedí tu deseo de una familia normal y feliz. Miró hacia arriba y vio al villano levantando su cuchillo. Shoto. Podría enumerar todas las cosas que te he hecho y sé que no puedo deshacerlas todas diciendo lo siento. Fui egoísta y lo sigo siendo por querer volver a ser parte de sus vidas. Todavía no te he visto sonreír. Así que si hay un dios allá afuera, deseo que sigas siendo mi familia en la próxima vida. El cuchillo apuñaló su corazón y la vida del hombre conocido como Todoroki Enji llegó a su fin. Capítulo 9. Izuku gimió de dolor mientras estaba en la ducha.
Las marcas de quemaduras en su cuerpo aún no sanaban y dolían cuando el agua entraba en contacto con su piel quemada. Subestimó a Endeavour. El último ataque de Endeavour fue tan poderoso que la mayor parte de su cuerpo se quemó. A pesar de que tenía un kit de autocuración, le llevaría tiempo curarse por completo. Salió de la ducha y se puso algo de ropa. Usando un kirk ilusorio, escondió sus marcas de quemaduras y caminó hacia la sala de estar. Izuku miró las noticias que se mostraban en la televisión. Actualmente sufrimos la pérdida del héroe número 1, Endeavour. En su breve reinado como héroe número 1, logró lidiar con casos difíciles. Pero esta vez, perdió contra el misterioso villano llamado All for One que, desde hace unos días, no ha hecho su movimiento. Aquí tenemos una declaración oficial de la policía, dijo el reportero mientras la cámara cambiaba al investigador Edo. Actualmente, hemos identificado a All for One como una persona que tiene múltiples quirks. Como se ve en las imágenes de la batalla entre él y el difunto Endeavour, tenía diferentes quirks, como manipular el clima, disparar ondas de choque y superfuerza. Debido a esto, recomendamos a los héroes y al público que estén siempre alerta. Los héroes deben evitar confrontar al hombre solo y concentrarse en retirarse y obtener ayuda. Estamos haciendo todo lo posible para identificar a All for One y ponerlo tras las rejas para dar paz a la familia Todoroki y a sus otras víctimas, dijo a los medios. ¿Cómo planeas derrotar a alguien que se enfrentó cara a cara contra Endeavour? Según los héroes que presenciaron la pelea, All for One mató fácilmente a un héroe que cargó imprudentemente contra él, preguntó un periodista. Estamos trabajando en contramedidas contra él. Hasta ahora estamos tratando de contactar no solo a héroes japoneses, sino también a héroes extranjeros para enfrentarlo. Si un hombre no es suficiente, traeremos a los héroes más poderosos de la Tierra contra él, respondió Edo. All for One atacó repentinamente a Endeavour a plena luz del día. ¿Es difundir el miedo todo lo que quería hacer o la policía piensa que hay un motivo oculto? Preguntó otro periodista. No podemos decirlo con certeza. Hasta ahora, creemos que luchó y finalmente mató a Endeavour solo para dar a conocer su presencia al público, respondió Edo. Esa declaración hizo que otro periodista se levantara y hiciera más preguntas. Izuku solo sonrió ante sus teorías. ¡Qué tontería!, pensó. Recordó un recuerdo del hombre que odiaba. Después de que le dijeran que renunciara a sus sueños, Izuku estaba de camino a casa. Lo había sabido todo el tiempo, pero se negaba a aceptarlo. Ahora que su ídolo se lo dijo, no tuvo más remedio que aceptarlo y pensar de manera realista. Entonces ocurrió una explosión cerca. Izuku inmediatamente corrió a la escena y se horrorizó por lo que vio. El villano Limo que All Might supuestamente capturó estaba asfixiando a una persona. Y peor aún, la persona era su amigo, Katsuki. Izuku sabía el dolor con el que estaba lidiando Katsuki, ya que fue sometido al mismo dolor antes. Miró a su alrededor y se preguntó qué estarían haciendo los profesionales. No estaban haciendo nada. Solo estaban controlando el daño. Ninguno de ellos estaba arriesgando sus vidas, como dijo All Might. Izuku quería ayudar. Sobre todo porque su amigo de la infancia estaba en peligro. Pero se dio cuenta. No tenía peculiaridad, lo que significaba que no tenía poder. Miró al suelo y se maldijo a sí mismo sin poder. Izuku se dio la vuelta y comenzó a alejarse cuando vio una figura flaca familiar. La esperanza entró en él ya que el verdadero héroe estaba aquí. Pero All Might no hizo más que mirar. Izuku no podía creerlo. El mismo héroe que le dijo que los profesionales arriesgan sus vidas se estaba manteniendo a salvo. Se sintió traicionado. La situación se resolvió cuando llegó un héroe con un kit de solidificación y solidificó al villano. Katsuki fue rescatado de forma segura y el villano fue detenido. Pero no fue un final feliz. No para Izuku. Sabía que la sociedad estaba equivocada. All Might era un hipócrita. El odio lo llenó. Izuku no podía creer que un hipócrita lo engañara y que quisiera ser como él. La sola idea de que idolatraba a All Might lo enfermaba. Pero no pudo hacer nada al respecto. Él era peculiar e impotente. Ahora tenía el poder para hacerlo. Izuku subió a su habitación y se sentó en su cama y se preguntó cuál sería su próximo movimiento. El héroe número 1 ya murió y la sociedad seguramente se estremeció. Pero, ¿qué debería hacer a continuación? ¿Cómo podría arruinar la sociedad cuando la parte superior ya estaba cortada? Entonces una idea apareció en su cabeza. Si el más fuerte fue derrotado, entonces era hora de cortar los brotes en crecimiento. Todoroki Shoto no podía creer que estaba llorando.
Su hermano, Natsuo, apretaba el puño mientras su hermana, Fuyumi, y su madre, Rei, se abrazaban y lloraban. Odiaba a su padre. Las dificultades que experimentó por su culpa, el estado actual de su madre, la familia rota en la que se encontraba y todos los demás desastres fueron causados por él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sus lágrimas no se detenían? Tal vez fue porque el hecho de que su padre finalmente se diera cuenta y quisiera hacer las paces ablandó su corazón. O tal vez ese cambio de actitud de su padre cuando se convirtió en el héroe número 1 le dio la esperanza de que su padre pudiera cambiar, que algún día estaría orgulloso de su propio padre. Pero todo eso se había ido. Todo lo que quedaba era el cadáver de un hombre llamado Todoroki Enji. Todos para uno. Shoto, hirviendo de ira, murmuró mientras apretaba el puño. Shoto. Natsuo miró a su hermano, preocupado de que pudiera buscar venganza. Lo sé. All for One derrotó a ese anciano. No tengo ninguna posibilidad contra él por mucho que odie admitirlo, dijo Shoto. Rei siguió llorando mientras Fuyumi la consolaba. No importa cuánto odiara a su padre, Shoto sentía que su padre aún no merecía morir. Su padre estaba pidiendo una segunda oportunidad pero no la obtuvo. Shoto suspiró y se secó los ojos. Si su padre lo viera débil, lo golpearía. Pero eso fue en el pasado. Se preguntó qué haría su padre si viera a Shoto llorando. Pero era inútil pensar en ello ya que el hombre ya estaba muerto. Pasó una semana e Izuku estaba lejos de una escuela conocida como Academia Seiyai. Estaba lleno de héroes en formación. ¿Qué mejor manera de arruinar la sociedad matando a los que se convertirían en futuros héroes? Además, esto haría que la gente perdiera la confianza en la policía y los héroes. Ahora. Es hora del espectáculo, dijo Izuku mientras se ponía el casco negro. Capítulo 10. Era un día normal para Intel Saiko, una chica con cabello gris azulado y ojos del mismo color. Con su coeficiente intelectual de 150, superó la prueba que acaba de dar su maestro y caminó con orgullo por el pasillo de su escuela, la Academia Seiyai. Después de su derrota en el examen de licencia provisional, comenzó a trabajar más en su peculiaridad, que era el coeficiente intelectual. Su peculiaridad mejora su intelecto temporalmente después de consumir té y cerrar los ojos para pensar. Estaba probando qué marca de té mejoraría mejor su coeficiente intelectual y siguió ideando contramedidas contra villanos con quirks desconocidos. Fue un día tranquilo cuando sus compañeros de clase y maestros la saludaron. Siendo una líder natural y una de las mejores estudiantes, se ganó el respeto y la admiración de los estudiantes de todos los niveles. Fue a la cafetería para probar otro té cuando ocurrió el desastre. Una fuerte explosión ocurrió cerca. Sacudió a toda la cafetería e Intelli inmediatamente bebió té y cerró los ojos. Miles de posibilidades pasaron por su mente. A juzgar por lo cerca que estuvo la explosión, dedujo que la escuela estaba siendo atacada. Pero, ¿quién sería tan tonto como para atacar su escuela a plena luz del día? La Liga de Villanos no mostró interés en ellos. Entonces la respuesta llegó a su mente mientras el cielo se oscurecía y el trueno rugía. Todos para uno, murmuró. Tristemente, uno de los estudiantes la escuchó. Todos para uno. Gritó el estudiante, lo que provocó que otros entraran en pánico. ¿Qué está haciendo él aquí? No quiero morir. Antes de que los estudiantes pudieran correr, un destello de luz entró en los ojos de Intelli y luego sintió dolor en todo el cuerpo. Pasó algún tiempo antes de que Intelli recuperara la conciencia y saliera de los escombros. Vio a sus estudiantes de último año luchando contra All for One y siendo masacrados uno tras otro. Ocasionalmente, agarraba la cabeza de un estudiante y luego lo mataba. Se preguntó por qué haría eso, pero no era el momento de pensar en ello. Lo que más importa es lo que podría hacer ahora. Miró su bolso y vio té enlatado. Era la mejor marca que tenía hasta ahora y era conveniente ya que venía en lata. Lo abrió, lo bebió y cerró los ojos. Ella palideció. De ninguna manera. Fuera del millón de posibilidades, no hay forma de que podamos ganar. Intelli dijo temblorosamente mientras sus rodillas caían al suelo. Si Endeavor no pudo ganar contra All for One, ¿qué podrían hacer los héroes en entrenamiento contra él? Sin embargo, trató de aferrarse a la esperanza y oró a los dioses que había mientras se escondía detrás de los escombros. Era vergonzoso esconderse de un villano, pero era la única solución lógica si quería vivir. Y con miedo en su mente, sabía que solo un milagro le permitiría regresar a casa con vida. Mientras tanto, los estudiantes fueron asesinados uno por uno. Los valientes estudiantes de último año intentaron pelear, pero aún así fueron asesinados de un solo golpe.
All for One se estaba aburriendo. No era nada como pelear contra Endeavor o incluso pelear contra héroes normales. Pero eso era de esperar ya que solo eran héroes en entrenamiento. Usó rayos, explosiones, relámpagos, fuego, puntas de cristal y ondas de choque para matar a los estudiantes que huían y luchaban. Uno por uno, los estudiantes murieron mientras gritaban. Algunos de ellos estaban en el suelo, observando lo impotentes mientras eran masacrados sin piedad. ¿Debería estar realmente haciendo esto? Un pensamiento entró en su cabeza. All for One sacudió el pensamiento de su cabeza. Fue culpa de la sociedad. No este. Por eso tenía que traer retribución. Además, ya robó muchas cosas importantes. Iba a ir al infierno de todos modos, así que tenía que hacer lo que pudiera mientras aún estaba vivo. Llegaron los héroes profesionales. Mt. Lady, Edgeshot y Kamui Wood acudieron al lugar junto con algunos héroes profesionales. All for One estaba feliz porque se estaba aburriendo de masacrar estudiantes. Tú, monstruo. Mt. Lady insultó a All for One y ella se convirtió en su forma gigante. Mt. Lady. Mantén la calma. Ese hombre mató a Endeavor. Debemos ser cautelosos, advirtió Edgeshot. Edgeshot es correcto. Ese hombre es como un no muy inteligente. Tiene múltiples peculiaridades y una mente astuta. Está en un nivel completamente nuevo en comparación con los que luchamos antes, agregó Kamui Wood. Intel sintió esperanza. El héroe número 4 y número 7 estaban allí para salvarlos. All for One podría ser fuerte, pero contra ellos, podría ser derrotado. Cogió otra lata de té, pero vaciló. Al beber té, podría ayudar a los héroes dándoles estrategias. Sin embargo, el miedo de saber que sus probabilidades de supervivencia aún podrían ser de cero la paralizó. Todo lo que podía hacer era mirar. ¿Vienes? Preguntó All for One. Kamui. Gritó Edgeshot y la mano de Kamui se extendió en ramas. Las ramas atraparon los brazos y las piernas de All for One y procedieron a envolverlo. Mt, señora. Ordenó Edgeshot y, como si fuera una señal, corrió hacia el villano y lo agarró. Edgeshot dobló su brazo y lo estiró hacia la máscara de All for One. Pero luego se detuvo en el aire. ¿Qué? Edgeshot preguntó sorprendido. No importa cuánto lo intentara, su brazo doblado no podía acercarse más a All for One. Era como si hubiera una barrera invisible. ¡Qué decepcionante! Una enorme onda de choque explotó y derribó a Mt. Lady. Mt. Lady. Gritó Kamui Wood, pero luego notó que All for One se teletransportó justo a través de él. Siempre quise probar esto. Flash Fire Fish Jet Burn. Gritó All for One y una enorme ráfaga de llamas salió disparada de su mano y quemó a Kamui Wood, matándolo instantáneamente. Kamui. El puño de All for One se agrandó y cristalizó cuando golpeó la mejilla de Mt. Lady, lo que provocó que se cayera. Luego la golpeó con múltiples rayos hasta que volvió a su tamaño normal. All for One luego le disparó una enorme punta de cristal y penetró en su corazón. Bastardo. Gritó Edgeshot mientras cargaba contra él. All for One estaba pensando en qué Kirk debería usar para derrotar a Edgeshot. Luego sonrió bajo su máscara. El cuerpo entero de Edgeshot se convirtió en un objeto plegable afilado cuando se lanzó a All for One. El villano se rompió el dedo y tocó un mechón del héroe doblado, lo que provocó que se detuviera en el aire. Un relámpago negro recorrió el cuerpo de Edgeshot y volvió a su forma normal mientras se arrastraba por el suelo. Todas tus quirks no me interesan. Es una pena, pero tienes que morir, dijo All for One. Conjuró el mismo cuchillo que usó para asesinar personas en sus primeros días y apuñaló a Edgeshot. Intelli no podía creerlo. Ella quería escapar. Ella tenía que escapar. Con su mente, descubrió una cosa. All for One podría robar quirks. Por eso era tan poderoso. Si sobrevive y cuenta esta información, sería útil para las investigaciones. Eso era lo que ella creía. Intentó moverse pero tiró una roca. El miedo se apoderó de ella cuando escuchó pasos acercándose a ella. Pero entonces, los pasos se detuvieron. ¿Estoy a salvo? Se preguntó en su cabeza. Un portal negro apareció frente a ella y All for One salió de él. Intel Saiko no necesitaba una mente inteligente para saber que iba a morir. La noticia del ataque a la academia Seiya y se difundió de inmediato. Los estudiantes sobrevivientes, para gran decepción de Izuku, dijeron a los medios que todo era obra de All for One. El miedo volvió a extenderse entre la población. No podían confiar en los héroes, la policía e incluso en la escuela. Izuku se estaba acercando a la destrucción de la sociedad.
Debería continuar este ritmo y ver arder el mundo. Tomó un sorbo de su café mientras miraba la televisión. Izuku decidió caminar en el centro comercial Musutafu solo para relajarse y ver las reacciones del público. Y las reacciones que obtuvo no tenían precio. Ninguno de ellos sonreía más. Los niños no se alejaron de sus padres. Los guardias estaban tensos todo el tiempo. Todo era demasiado perfecto para él. Entonces, vio un cabello rubio ceniza entre la multitud. El odio de Izuku estalló. «Kak-chan», murmuró y su café comenzó a hervir. Capítulo 11. «Cállate, inútil Deku», gritó un Katsuki más joven. «Pero Kak-chan, no deberías usar tu Kirk para dañar a otras personas», dijo Izuku mientras defendía a un niño que lloraba detrás de él. «No es mi culpa que él sea débil. Aléjate del perdedor de Kirkles o podría golpearte», amenazó Katsuki mientras pequeñas chispas estallaban en su palma. Izuku aún recordaba todos los abusos que recibió de su amigo de la infancia. No importa cuánto intentara hacerse amigo de él, Katsuki siempre lo rechazaría y lo lastimaría en el proceso. Ahora que lo pensaba, la sociedad estaba hecha un lío. Katsuki era un matón conocido y no tenía respeto por otras personas. Siempre estaba frunciendo el ceño y su orgullo era lo peor. Y sin embargo, ingresó a la escuela de héroes más prestigiosa del país, la UA. ¿Por qué UA pensaría que Katsuki era material de héroe? Izuku no entendió eso. Tal vez era hora de probarlo y ver si podía ser un héroe. Izuku se acercó a Katsuki y luego su ropa se transformó en un traje negro y su casco característico enmascaró su rostro. Katsuki sintió un golpecito en el hombro y cuando se dio la vuelta. «Hola», saludó All for One. Inmediatamente reconoció al hombre que se le acercó. Antes de que Katsuki pudiera reaccionar, una enorme onda expansiva se extendió y él fue el único que no se vio afectado. Las luces del centro comercial se apagaron, las ventanas de los puestos se hicieron añicos, las personas resultaron heridas y hubo algunas llamas aquí y allá. Todos. Para uno. Logró decir Katsuki. «Hola Kak. Bakugo». Katsuki se sentía frío. Tenía la licencia provisional para cuidar al villano pero de alguna manera, no podía mover un músculo. ¿Era miedo? ¿Fue porque sabía que no podía compararse con el hombre que mató a Endeavor y destruyó una escuela entera? «¿Qué quieres?», preguntó Katsuki con calma. Tenía que distraerlo. En cualquier momento pronto, los héroes profesionales llegarían. Fue una tontería por su parte tratar de luchar solo contra un poderoso villano, aunque odiaba admitirlo. Katsuki podía sentir la diferencia en su poder con solo estar en la presencia de All for One. «Vi tu actuación en el festival de deportes. Muy divertido ver a un primer clasificado no estar satisfecho con su actuación», respondió All for One. «Es porque ese medio bastardo se contuvo». «Ya veo. ¿Querías probar que tienes razón? ¿Quieres que todos vean que eres un héroe digno?». A Katsuki no le gustaba hacia dónde iba la conversación. All for One señaló el cuarto piso del centro comercial. Una mujer colgaba del borde de una barandilla dañada y muy pronto se caería. «Ahora, héroe. Demuéstrame que realmente puedes salvar vidas», dijo All for One y chasqueó los dedos. Le tomó un segundo a Katsuki reaccionar y ponerse en acción. La mujer caía y él puso todo su empeño en ir más rápido para atraparla. Pero él no la alcanzó. La mujer cayó con un golpe que Katsuki no pudo olvidar por el resto de su vida. Se arrodilló junto a la mujer muerta y All for One se teletransportó a su lado. «Pobre mujer. Un héroe no pudo salvarla. Eres bastante lenta para alguien que se suponía que iba por el carril rápido», se burló All for One. «Bastardo», gritó Katsuki y lanzó una explosión hacia él. Sin embargo, All for One no se inmutó. «¿Ahora estás diciendo que es mi culpa? Incluso te di una oportunidad y una advertencia, pero la desperdiciaste todo. Ahora. ¿Quién de nosotros tiene la culpa ahora?», preguntó. Katsuki lanzó más explosiones y All for One se paró como si esas explosiones fueran como una brisa para él. Retrocedió y apretó los dientes. Katsuki conocía la diferencia en su fuerza, pero no podía dejar que el villano se escapara. No después de haberle causado dolor a ese mitad bastardo. Y no después de haber estropeado la sociedad. All for One estiró los brazos y una niebla negra cubrió a Katsuki. Luego, la niebla desapareció y Katsuki se sorprendió al verse a sí mismo con su disfraz de héroe. «Si planeas pelear conmigo, al menos debería permitirte que lo hagas entretenido», dijo All for One. Katsuki gruñó y explosiones chispearon en sus manos. Lo único que quería es rasgar la máscara del villano y ver su cara de sorpresa. Después de eso, lo golpearía sin sentido.
Eso era lo que conseguiría al meterse con él. Se lanzó hacia All for One e intentó patear, pero All for One lo bloqueó. Katsuki hizo un golpe de derecha, pero el villano lo bloqueó de nuevo. El héroe lanzó explosiones a su enemigo, pero el villano ni siquiera resultó dañado. TCH. Stun Grenade. Un destello de luz envolvió el área y cuando desapareció, Katsuki estaba muy por encima del suelo. Katsuki se impulsó en un movimiento circular y creó un tornado. Se estrelló contra el suelo y provocó una gran explosión. El humo cubrió el área y Katsuki jadeó. ¿Eso lo atrapó?, preguntó Katsuki. Las enredaderas crecían del suelo y se envolvían alrededor de sus piernas. Por supuesto que no. Este tipo derrotó a Endeavor. Él no moriría tan fácilmente. Katsuki se regañó a sí mismo y destruyó las enredaderas. Ven a mí, Bakugo Katsuki. Tomaré el placer de aplastarte después de que hagas tu mejor esfuerzo para derrotarme, dijo All for One. Katsuki soltó el alfiler de su guantelete y una explosión a gran escala se dirigió hacia All for One. All for One se quedó en el mismo lugar a pesar de recibir una gran explosión. Sin efecto, ¿eh? Katsuki preguntó en su cabeza. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó All for One. Sudor frío goteaba por el rostro de Katsuki. No podía creer que en realidad estaba sintiendo miedo. La mayor parte del tiempo, ocultó su miedo con confianza, pero esta vez sintió verdadero miedo. No pudo derrotar a su oponente. No había forma de que pudiera ganar. Katsuki apretó el puño. Si iba a caer, lo haría en el intento. Se lanzó al aire con algunas explosiones y rápidamente se acercó a All for One. Katsuki golpeó, pateó, lanzó explosiones e incluso soltó el pasador de su guantelete a quemarropa. Pero All for One ni siquiera resultó herido. ¿Eso es todo?, preguntó. Katsuki jadeó. Se estaba quedando sin ideas y sin aliento. El que estaba enfrentando parecía ser invencible. No importa cuánto lo intentara, sus ataques no alcanzarían. Muy bien. Es mi turno, dijo All for One y desapareció frente a los ojos de Katsuki. El joven héroe sintió un fuerte golpe en el estómago cuando el villano apareció instantáneamente frente a él. Fue lanzado por los aires y cuando estaba a punto de estrellarse, All for One se teletransportó detrás de él y lo tiró al suelo de una patada. Pero eso no fue suficiente. All for One disparó rayos de energía a Katsuki que se volvieron más fuertes después de cada disparo. All for One se teletransportó a donde aterrizó Katsuki. ¿Terminaste? Sabes, eso no es nada comparado con el dolor que me diste, dijo Izuku. ¿De qué mierda está hablando?, pensó Katsuki. Katsuki en realidad estaba fingiendo que se desmayó. Todo lo que tenía que hacer era esperar una oportunidad y lanzar un ataque contra All for One. El dolor que me causaste y la humillación que me diste me hicieron preguntarme por qué me molesté en hacerte amigo. Tal vez porque todavía esperaba que las cosas volvieran a ser como eran. Cuando no eras un bastardo egoísta, dijo Izuku al Katsuki inconsciente. All for One le dio la espalda y Katsuki vio su oportunidad. Usó una explosión para lanzarse hacia arriba. All for One fue tomado por sorpresa y cuando se dio la vuelta, Katsuki lanzó la explosión más fuerte que jamás haya hecho. Sus hombros casi crujieron por el dolor, pero apretó los dientes. El humo se disipó y vio que All for One estaba sobre una rodilla. Katsuki notó que su máscara estaba rota y una parte de ella se rompió, revelando un ojo verde que estaba lleno de odio. Katsuki sintió una sensación familiar en ese ojo. Era como si hubiera visto ese ojo antes. ¿Conoció a All for One antes? Por lo que dijo All for One, podría pensar que se conocieron en algún momento. Pero definitivamente recordaría a alguien tan poderoso como él. Es increíble. Eres el primero en tomarme con la guardia baja. Tal vez es porque eres tú, por eso me relajé. Supongo que todavía soy un blandengue a pesar de todas las cosas que he hecho, Izuku elogió a Katsuki. No te entiendo, carajo, dijo Katsuki. Sé que no. Pero aún así. Rompiste mi máscara. Está bien si te rompí algo del mismo valor, ¿verdad?, preguntó All for One. Katsuki sintió un fuerte agarre en su cuerpo. Intentó moverse pero fue en vano. Tal vez debería romperte algunos de tus huesos. Como la escápula, espetó All for One y Katsuki sintió un dolor intenso cuando sintió que algo se rompía dentro de él. Luego. La clavícula, el húmero, el radio, el cúbito, el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el ganchoso, el grande, el trapezoide, el trapecio, los metacarpianos, las falanges proximales, las falanges distales, el ilion, el isquion, el pubis, el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, astrágalo,
calcáneo, escafoides, cuneiforme medial, cuneiforme medio, cuneiforme lateral, cuboides, metatarsiano, falanges proximales y falanges distales. All for One continuó chasqueando y por cada chasquido, Katsuki gritaba de dolor mientras sus huesos se rompían. Tú. Te mataré. Te mataré. Amenazó Katsuki. Veamos cómo lo intentas la próxima vez, respondió All for One y se tocó la cabeza. El dolor atravesó a Katsuki y lo noqueó. All for One lo tumbó en el suelo. Veamos cómo vivirás la vida sin peculiaridad, Kacchan dijo Izuku y se teletransportó. Capítulo 12. Shigaraki Tomura se rascó el cuello enojado mientras veía las noticias. El All for One falso atacó un centro comercial e hirió gravemente a un estudiante de la UA. No podía perdonar eso. Primero, ese impostor tomó el nombre de su maestro y luego atacó a un estudiante de su escuela objetivo. Era demasiada burla para él. Ese impostor debe estar peleando contra la Liga de Villanos. Sensei. Este hombre te está insultando, murmuró Shigaraki. Los otros miembros de la liga lo observaron en silencio. Dabi estaba aburrido mientras estaba parado en una esquina. Y Miko jugaba con un cuchillo. Duice y Spinner hablaron sobre cosas aleatorias. Pero a veces, les molestaban los fuertes ruidos de arañazos de Shigaraki. Si Kurohiri estuviera aquí, haría que trajera a ese impostor y lo matara yo mismo, dijo Shigaraki. No hay necesidad de eso, le dijo una voz. La liga se sorprendió al ver a un hombre con un traje negro y un casco negro con pequeños tubos industriales parado detrás de Shigaraki. Shigaraki reaccionó a tiempo y alcanzó la máscara del hombre, pero las enredaderas brotaron del suelo y se envolvieron alrededor de su cuerpo. El resto de la liga cambió a su modo de batalla cuando Dabi conjuró llamas azules, y Miko preparó sus cuchillos, Spinner apuntó con su espada y Duice desató su cinta. Relájate. No estoy aquí para pelear, dijo All for One. No me importa. Insultaste a Sensei simplemente tomando su nombre. Y luego apuntas a alguien de la escuela que hemos puesto en nuestra mira. Eres un enemigo, le dijo Shigaraki. Ya veo. ¿All for One también era su nombre? Preguntó. ¿Qué estás diciendo? Déjame contarte una historia. All for One contó la historia de cómo conoció al anterior titular de All for One que se estaba muriendo en un callejón. Le dijo cómo decidió llevar a cabo su voluntad y destruiría la sociedad que odiaba. ¿Entonces estás diciendo que Sensei te dio ese poder? Preguntó Shigaraki. Sí. Estás mintiendo. Depende de ti si me crees o no. Pero no estoy aquí para hablar de eso. Shigaraki y los otros miembros de la liga estaban confundidos por lo que dijo. Apareció un portal negro y All for One recuperó una maleta de metal. Lo abrió y estaba lleno de dinero en efectivo. ¿Qué es esto? Preguntó Shigaraki. Estoy financiando tu liga de villanos, respondió All for One. Shigaraki se quedó en silencio. Aunque estaba enojado con el hombre frente a él, era cierto que la liga necesitaba fondos. Tuvieron que reparar su escondite y la comida era un problema, especialmente porque algunos miembros tienen un gran apetito. Shigaraki ya no era un niño. Ahora era un líder desde que su maestro se había ido. Y como era un líder, no podía darse el lujo de pensar en sí mismo. ¿Cuál es tu objetivo? Preguntó Shigaraki. Es bueno ver que te has calmado. Como sabes, voy a derribar la sociedad y construir una nueva. Seguramente nuestros objetivos son los mismos, ¿verdad? Preguntó All for One. Tienes razón. ¿Qué pasa con eso? Soy un villano poderoso y ya maté a los mejores héroes. Pero eso no es suficiente. Mi progreso va lento. Tu sensei, el hombre que me dio este poder, no estaría satisfecho con mi ritmo. Es por eso que necesito tu ayuda. ¿Qué pasa si se difunde la noticia de que la Liga de Villanos y Todos para Uno están trabajando juntos? Shigaraki lo pensó. El miedo aplastaría a la sociedad, respondió. Correcto. Es por eso que ocasionalmente te daré fondos para que puedas operar, dijo All for One. ¿Y si nos negamos? Preguntó Dabi. Debajo de su máscara, Izuku sonrió. Entonces tendré que obligarte a someterte a mí. Por la fuerza. Dijo All for One y el suelo comenzó a temblar. Pero no quiero recurrir a eso. Es como una alianza, excepto que la mayor parte del tiempo, nos mantenemos fuera del camino del otro. De vez en cuando trabajamos juntos, pero eso sucede rara vez. ¿Qué piensas, Shigaraki? Shigaraki pensó profundamente. ¿Qué haría su amo? ¿Cuál fue la respuesta correcta? Multa. Un techo desconocido entró en la visión de Katsuki. Sentía los brazos y los pies entumecidos y la garganta seca. Entonces recordó lo que le pasó. La mujer que cayó, su lucha con All for One y su derrota entraron en su mente.
También recordó el ojo verde lleno de odio. Oh. Estás despierto, dijo una voz. La voz pertenecía a una anciana bajita conocida como Recovery Girl. Su Kirk se ocupa de curar heridas con un beso. Sin embargo, Katsuki no parecía estar completamente curado. Tu cirugía fue difícil. La mayoría de tus huesos se rompieron en pedazos. Es posible que no puedas mover tus brazos y piernas por un tiempo. All for One es despiadado incluso para un estudiante. ¿Qué clase de villano? No. ¿Monstruo es él? Preguntó la chica de recuperación. Katsuki se quedó en silencio. Sufrió una derrota completa. Ninguno de sus ataques alcanzó a All for One. Todo lo que hizo fue inútil. Ni siquiera pudo salvar una vida. De niño, nunca perdió una batalla por su tenacidad. Pero incluso con su tenacidad y fuerza, perdió contra ese poder abrumador. Se suponía que un héroe salía de cualquier apuro y salía victorioso. ¿Qué tipo de héroe era? Pensó en las palabras de All for One. Al parecer, le causó dolor e incluso lo humilló. Además, solían conocerse. Sin embargo, no podía recordar a alguien con un ojo verde tan odioso. Su mente destelló a alguien con cabello verde. Katsuki se esforzó por recordar pero olvidó su nombre. Después de todo, no pensó en los nombres de los extras en su vida. Pero de alguna manera, sintió que la persona de cabello verde que apareció de repente en su mente tenía una conexión con All for One. Llamaron a la puerta del hospital y cuando Recovery Girl la abrió, entraron el director Nezu, Olmigt y Aizawa. Hola, joven Bakugo, saludó Olmigt. Sabemos que todavía se está recuperando, pero necesitamos hacerle preguntas. Después de todo, estamos lidiando con quien podría ser el peor villano al que se haya enfrentado Japón. Y usted fue el único que luchó contra él y vivió para contarlo, director Nezu dijo. Es fuerte, eso fue todo lo que Katsuki pudo decir cuando el miedo volvió a él. Se preguntó por qué All for One le permitió vivir. ¿Le dio misericordia? No. Ese villano ya asesinó a demasiadas personas como para tener piedad dentro de él. ¿Notaste algo en él? Cualquier cosa estaría bien, preguntó Aizawa. Katsuki los miró. Logré romper un poco de su máscara. ¿Y? Preguntó Nezu. Vi un ojo verde. ¿All for One tiene ojos verdes? Al menos podemos reducir los sospechosos, dijo Aizawa a pesar de que sabía que había muchas personas de ojos verdes en Japón. Su ojo estaba lleno de odio. Estaba ardiendo. Una mirada y sentí su deseo de destruirlo todo, les dijo Katsuki. Después de algunas preguntas más, Nezu y Olmigt se fueron. Aizawa se quedó atrás para hablar más con Katsuki y sería su guardián en caso de que All for One lo persiguiera nuevamente. Pero en el fondo, Aizawa sabía que no tendría ninguna posibilidad contra el poderoso villano solo. ¿Estás seguro de que no deberíamos decírselo? Nezu le preguntó a Olmigt mientras caminaban por el pasillo. Yo. No lo sé, respondió Olmigt. Su futuro ahora está arruinado. All for One le robó su maravilloso potencial. Tal vez lo estaba castigando al vivirlo así, dijo Nezu. Tienes razón. Con el tiempo, debemos decirle la verdad. El joven Bakugo tiene derecho a saber por qué podría ser Kirkles. Capítulo 13. Shishikura Seiji se preguntó qué salió mal. La escuela secundaria Shiketsu era una maravillosa escuela de héroes que incluso podía igualar a la UA. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un villano atacaría a esta escuela llena de individuos fuertes? La respuesta era simple. El individuo era lo suficientemente poderoso como para derrotarlos a todos. Esa fue la horrible verdad que All for One trajo junto con el desastre. Estaba teniendo problemas para respirar. Después de todo, una punta de cristal estaba alojada en su estómago. Seiji sabía que no lo lograría ya que había perdido demasiada sangre. All for One. ¿Qué eres? Se preguntó a sí mismo. Seiji logró mirar a su alrededor y vio maestros y estudiantes muertos. Apretó los dientes. Primero, perdió de manera vergonzosa contra UA, ahora no pudo proteger las cosas importantes para él. Su amada escuela fue destruida por un loco. Senpai. Un joven con cabello castaño oscuro rapado y ojos negros corrió hacia Seiji. Inasa. Dijo débilmente Seiji. Las lágrimas corrían por el rostro de Inasa mientras miraba el cristal incrustado en el cuerpo de su senpai. Inasa. Escucha. Shiketsu podría ser destruido. Pero no dejes que sus enseñanzas mueran. Le dijo Seiji mientras Inasa asentía. Seiji cerró los ojos y nunca volvió a abrirlos. Inasa gritó mientras sus emociones se arremolinaban dentro de él.
Después de un tiempo, dejó de llorar y colocó el amado sombrero Shiketsu de Seiji en su cabeza, jurando traer justicia a su senpai caído. Volvió su atención hacia la causa de la destrucción, All for One. ¡Maldito seas! Gritó Inasa y voló hacia All for One. Inasa. No lo hagas. Gritó su otro senpai, Mora Nagamasa. El viento rodeó el puño de Inasa y cuando lo agitó, sopló una fuerte ráfaga de viento. Sin embargo, All for One no se movió ni un centímetro. Inasa chasqueó la lengua y disparó más ataques de largo alcance. ¡Qué molesto!, dijo All for One y un sudor frío corrió por el rostro de Inasa. All for One se teletransportó detrás de Inasa y antes de que pudiera reaccionar, el puño de All for One se agrandó y cristalizó. Se las arregló para cruzar los brazos para defenderse antes de recibir el golpe de All for One. Sintió sus huesos romperse cuando se estrelló contra el suelo. Nagamasa se interpuso entre All for One e Inasa. Antes de que All for One pudiera continuar atacando al usuario del torbellino, un grupo de estudiantes de tercer y segundo año se abalanzaron sobre él y usaron sus quirks. Tomándolo como una oportunidad, Nagamasa cargó a Inasa y salió corriendo. «Bájame. Tengo que lidiar con él», gritó Inasa. «Tonto. Déjanos manejarlo. Ustedes, los de primer año, deberían huir. Algunos de ellos ya lograron escapar, así que no tiene sentido que peleen», respondió Nagamasa, casi gritando a su estudiante de segundo año. «¿Me estás diciendo que los deje a todos atrás?» ¿Sí? Inasa estaba estupefacto. «Escucha. Los de primer año deben estar muy asustados de que les pase esto. Y tú eres el más poderoso entre ellos. Es tu responsabilidad guiarlos y protegerlos. Así que levántate y déjanos atrás», le dijo Nagamasa. «Y déjalo en el suelo». Entonces All for One apareció frente a ellos. ¿Ya los mató? «Qué aterrador», pensó Nagamasa. «Vamos Inasa. Vuela», ordenó. Inasa usó su quirk para volar mientras apretaba los dientes. «Sacrificarte. Qué noble», elogió All for One. «Mientras esa persona viva, la esperanza sigue intacta», respondió Nagasawa. «Él tiene ese derecho», fan, dijo una chica con cabello castaño y ojos castaños oscuros y caminó al lado del hombre peludo. «Kamie. No te preocupes. Ya evacué a los de primer año. Podemos volvernos locos aquí. Podrías haber sobrevivido evacuando con ellos. ¿Por qué sigues aquí?» All for One le preguntó a Kamie. «El resto de mis compañeros de clase y mis senpais se mueren por la esperanza. Será muy vergonzoso escapar, ¿sabes?», respondió Kamie. «Ya veo. Entonces prepárate para morir», dijo All for One. «Kamie», gritó Nagasawa. «¿Sí? Ha sido divertido ser compañeros de clase contigo. Misma familia». Inasa voló durante horas. Su cuerpo estaba cansado y el sol ya se estaba poniendo. Lloró hasta el punto de sentir que ya no le quedaban lágrimas. Sin un destino en mente, simplemente voló. Pero de alguna manera, terminó en otra escuela, UA. La fatiga se apoderó de él y se estrelló contra UA. No pasó mucho tiempo para que Oundog y Ectoplasm lo encontraran invadiendo. Lo que vieron de él fue que estaba arrastrándose en el suelo y llorando a mares. «Ese sombrero. Eres de Shiketsu. ¿Qué pasó?», preguntó Ectoplasm. «Shiketsu se fue. All for One lo destruyó», les dijo Inasa y se derrumbó en el suelo debido al cansancio. Pasó un día y la noticia de la destrucción de Shiketsu se extendió por todo el país. Las familias lloraron a sus hijos y los medios criticaron a la policía, a los héroes e incluso a las escuelas. Hubo varias familias que obligaron a sus hijos a abandonar sus escuelas de héroes por temor a que All for One las destruyera. El investigador Edo estaba inquieto. Últimamente no ha dormido bien mientras intenta identificar al hombre detrás de la máscara. Todo lo que obtuvo fue que All for One tiene un ojo verde. Desafortunadamente, hay miles de personas en Japón que tenían un ojo verde e incluso hay millones en otros países. Pero esa era su única pista. Alguien llamó a la puerta de su oficina y la abrió. «Investigador Edo, están aquí», dijo un oficial de policía. La esperanza parpadeó en los ojos cansados del investigador e inmediatamente se dirigió a la sala de conferencias. Había 5 personas en la sala de conferencias junto con policías. Uno era un estadounidense con cabello castaño y ojos verdes. Tenía una barba desaliñada y una constitución musculosa. Su traje consistía en los colores rojo, azul y blanco con una gran estrella blanca en el pecho rodeada de 50 estrellas en forma circular. El segundo era un alemán de pelo rubio, ojos azules y bigote. Su disfraz de héroe era un traje amarillo con una U gigante en el pecho.
Una capa blanca estaba atada a su espalda. El tercero era un chino peludo. Tenía un bastón de madera y su cola de mono estaba envuelta alrededor de él. Su disfraz de héroe era un traje tradicional de monje budista. La cuarta era una mujer rusa de largo cabello blanco y ojos rojos. Llevaba un abrigo de piel, botas de piel, guantes de piel y un sombrero de piel a pesar de que no hacía tanto frío. La última era una mujer inglesa de cabello rubio y ojos violetas. Un monóculo colgaba de su ojo izquierdo y su disfraz de héroe consistía en un sombrero de seda y un traje que suelen usar los magos. Señor. Los hemos reunido, le dijo un oficial de policía al investigador Edo. Los héroes más poderosos de la Tierra, dijo el investigador Edo y sonrió. Capítulo 14. N/A. Las oraciones con, insertar oración, se hablan en inglés. Disfruta leyendo. George Winston alias Armiero. Captain Gun, Eckhart Brestrich alias Invincible Hero. Ubermensch, Liao Yuan alias Martialero. Monkey King, Bereznaya Valia Mikhailovna alias Siberianero. Frostbite, y Emilia Watson alias Timero. Sronopas se reunieron en una habitación. Eran los 5 mejores héroes del mundo ahora que Olmig estaba retirado y Endeavor estaba muerto. Y se reunieron en Japón por una sola razón. Entonces este All for One es lo suficientemente peligroso como para que 5 de nosotros lo enfrentemos. Preguntó el capitán Gun en inglés. Sí. Múltiples héroes han muerto en sus manos y 2 escuelas han sufrido por su culpa. Si quieres una lista de héroes que murieron, consulta el archivo que tienes delante. Está en inglés para que puedas leerlo correctamente, respondió el investigador Edo. Comenzaron a leer los archivos que trataban sobre la investigación. Todos los ataques de All for One, sus víctimas, los quirks que usó y su apariencia estaban escritos en los archivos. All for One tiene múltiples quirks. De hecho, es un enemigo engañoso. Sería fácil si pudiéramos conocer todos sus quirks. Como dijo Sanchu, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer los resultados de 100 batallas. Pero no tenemos ese lujo, dijo el rey mono. Parece que es un digno adversario para los 5 héroes más grandes del mundo. Si no somos suficientes para él, entonces dudo que el mundo vuelva a tener esperanza, dijo Ubermensch. Muy bien todos. Empecemos la reunión. En primer lugar, All for One apareció por primera vez cuando mató a Endeavor. Pero hay evidencias de que ya cometió actos delictivos antes de su debut, les dijo el investigador Edo. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Sronopas. En otra carpeta, puede ver una lista de víctimas de un asesino en serie que tenía su sede en Musutafu. La herida de cuchillo en Endeavor y Egesot fue causada por el mismo tipo de cuchillo que hirió a las víctimas anteriores, respondió el investigador Edo. Así que estás diciendo que el asesino en serie y All for One son lo mismo. Pero, ¿qué hizo que se convirtiera en un monstruo que quería destruir la sociedad de un simple asesino en serie? Preguntó Frostbite. Ese es uno de los misterios del hombre. Lamentablemente, nuestra investigación no va a ninguna parte. All for One desaparece tan rápido como aparece como un desastre natural, respondió el investigador Edo. Los héroes murmuraron en sus idiomas nativos y Edo solo pudo entender al capitán Gun y Sronopas. Parecían estar pensando en All for One. Era comprensible. El investigador Edo estuvo en el caso durante mucho tiempo y apenas sabía sobre All for One. Las únicas pistas sólidas que tiene son que All for One estaba basado en Musutafu y que tenía un ojo verde. Hizo todo lo posible para dar una sonrisa tranquilizadora. Está bien, todos. All for One se enfrenta a los héroes más poderosos del mundo. No hay forma de que gane contra 5 de ustedes, dijo el investigador Edo. ¿Diablos, sí? Todo lo que tenemos que hacer es encontrarlo y enviarlo a la cárcel. Gritó el capitán Gun con entusiasmo. Luego se produjo una explosión cuando una luz cegadora entró en sus ojos. El investigador Edo logró levantarse de los escombros y quedó horrorizado por lo que vio. El cuartel de policía en el que se encontraba fue volado. Y levitando encima de él estaba All for One. Ah. Investigador Edo. Te he estado buscando, dijo All for One. ¿Buscándome? ¿Por qué? Preguntó el investigador Edo en su mente. All for One alcanzó la cabeza del investigador. Luego, una paloma hecha de hielo se dirigió hacia All for One y explotó al impactar. El hielo cubrió el lugar donde explotó la paloma. Investigador. Quítate del camino. Gritó Frostbite y Edo corrió rápidamente. Frostbite. Veo que estás aquí. Entonces eso significa. Ubermensch saltó de los escombros y le dio un puñetazo a All for One, quien lo bloqueó fácilmente.
All for One derritió su lado congelado usando el Kit de Endeavor y luego cristalizó su puño. Golpeó a Ubermensch pero no se movió. Ubermensch agarró la mano cristalizada de All for One y lanzó una onda de choque. Ubermensch, Kirk. Rellamada de impacto. Puede absorber cualquier impacto sobre él y luego liberar el mismo impacto de sus palmas. Además, absorbe el 50% del dolor que siente, convirtiéndolo en un oponente fuerte y duro. Y además, puede acumular el impacto que absorbió. Lo siento, todos para uno. Su alboroto termina aquí, dijo Ubermensch. Es así. Prueba este. Gritó All for One y disparó picos de cristal. Sin embargo, se detuvieron en el aire y Ubermensch se alejó de All for One. Gracias Chronopas. Le agradeció Ubermensch. No hay problema. Chronopas, Kirk. Chronos gobernante. Su peculiaridad le permite reducir la velocidad o acelerar los objetos. Además, ella puede acelerarse a sí misma. El detector de peligro de All for One se encendió y cuando miró hacia atrás, el Capitán Gunn disparó balas de sus manos que se transformaron en una ametralladora. Las balas atravesaron la barrera de All for One y recibió heridas. ¿Qué? All for One preguntó sorprendido. ¿Sorprendido, eh? Mis balas giran lo suficientemente rápido como para penetrar cualquier barrera, dijo el Capitán Gunn. Capitán Gunn, Kirk. Armas llameantes. Su Kirk transforma cualquier parte de su cuerpo en lanzamisiles, pistolas y cañones. All for One sintió dolor. La sangre brotaba de los agujeros de bala. Las balas fueron eliminadas de su cuerpo debido a su peculiaridad y luego su peculiaridad de regeneración estaba activa. Pero el Rey Mono cargó contra él y comenzó a golpear. La cosa con All for One es Regeneration Kirk, debe estar inmóvil. El aluvión de puñetazos y patadas de Monkey King hizo que fuera imposible hacerlo y con el dolor que sentía, recibió más lesiones por dichos puñetazos y patadas. Rey Mono, Kirk. Mono. El hombre tiene los instintos y la velocidad de un mono. Con su bastón de apoyo que puede agrandarse y extenderse, era un formidable artista marcial. All for One intentó levitar, pero Ubermensch lo agarró de la pierna y lo tiró al suelo. Lanzó una onda de choque que voló a Ubermensch, pero luego recibió más heridas de bala del Capitán Gunn. Intentó disparar puntas de cristal, pero se detuvieron en el aire nuevamente. Entonces, algo rápido lo golpeó. Se las arregló para verla debido a su peculiaridad de los sentidos mejorados, pero Chronopas fue demasiado rápido para que él reaccionara. Ella siguió manteniéndolo fuera de balance mientras el Rey Mono atacaba. Ubermensch aceptaría cualquier contraataque de All for One y lo redirigiría hacia él y luego Monkey King continuaría su ataque. Frostbite liberaría palomas de hielo que explotarían y congelarían algunas partes de All for One. Esto es malo, pensó All for One. Más palomas de hielo lo golpearon y el hielo cubrió algunas partes de su cuerpo. Congelación, peculiaridad. Hielo vivo. Puede hacer hielo en movimiento que puede explotar y congelar a quienes lo rodean como una bomba de hielo. Sin embargo, siente frío cada vez que usa su peculiaridad, por lo que su disfraz de héroe tenía un pelaje cálido. All for One no esperaba que los 5 héroes más poderosos estuvieran en la jefatura de policía y no esperaba que trabajaran tan bien juntos ya que son de diferentes países. Es por eso que el cuerpo de All for One estaba congelado y solo su máscara estaba descongelada. Los subestimó y calculó muy mal. Ahora. Veamos al hombre detrás de la máscara, dijo el Capitán Gunn.